Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Brutales. Soy Javier Bazán, emprendedor y host de este podcast. Estoy viajando por Latinoamérica en camper. En este minuto me encuentro en el noreste de Brasil. Creé Brutales para mantenerme conectado, inspirado y aprendiendo de otros emprendedores que considero que son brutales. Por lo que han hecho, por lo que están haciendo y también por lo que van a hacer en el futuro. Quiero adentrarme en sus entrañas, las historias esas reales, auténticas, donde creo que están ocultos los aprendizajes más brutales. Así que primero que nada, bienvenido. Te invito a buscar una tacita de café, servirte un vinito, abrir la cervecita y que te relajes. Disfrutes de esta conversación. Bueno, queridos, bienvenidos a un nuevo episodio de Brutales. Estamos con Marcel Villegas. ¿Cómo estás, Marcel? Bien, como día miércoles, así que cansado, pero bien, animoso, marzo, tremendo marzo. Nada, muy contento, así que nada, Javier, muchísimas gracias por esta invitación a ser parte de Brutales. Buenísimo. Oye, para los que no conocen a Marcel, es consultor, ha sido emprendedor, ha vivido los éxitos de los negocios y también el peso brutal de los malos momentos. Hoy día es líder de consultoría en EY, consultor en estrategia, y vamos a adentrarnos en su historia para conocer los aprendizajes más brutales y también vamos a entender cómo hacer también consultoría de alto nivel. Así que Marcel, para los que no te conocen, ¿qué haces hoy? ¿Qué hago hoy? Qué buena pregunta. Del punto de vista de rol que tengo, me toca liderar el área de consultoría de EY Chile, son del orden de 300 personas más o menos. Tengo un segundo gorro que tiene que ver con liderar particularmente una práctica que se llama People Consulting y en Chile, donde tenemos del orden de 40 personas y también colaboro con el mismo equipo en Perú y en la región. Eso es como a grandes modos de lo que hago, como rol. Y lo que me gusta hacer, un poco distinto, más allá del rol, tiene que ver con eh, estar en las conversaciones de cambio, de transformación de la empresa, las conversaciones que generan disrupción en las compañías. Me encanta estar sentado con emprendedores que de alguna manera están iniciando su proceso. Me encanta revolver los gallineros en distintos temas. También hago clases en la universidad, por lo tanto, el conectarme con la academia es parte de las cuestiones que también me motiva haciendo clases en posgrado. Una vez en pregrado, pero se nota que estoy más viejo, tengo menos paciencia, pero, pero sin duda me encanta la academia, estar con quienes están haciendo posgrado, incluso pregrado, no tengo una broma, y por lo tanto creo que contribuir desde ahí a lo que pueda, ¿no? O sea, hay gente que se disponibilizó conmigo para estar donde estoy y por lo tanto yo trato de devolver de la misma manera. Oye, Marcel, en un tweet para los que no conocen, EY, ¿qué es EY? EY es conocida como una de las Big Four, para ponerlo en simple, una de las grandes empresas de servicios profesionales del mundo. En ese conjunto de compañías vais a encontrar a PwC, más conocida como Price, Deloitte, KPMG y EY. Es una de las empresas más grandes del mundo de servicios profesionales. Tiene tres grandes áreas de negocios, más, si uno va más chico, pero áreas de auditoría tradicional, de auditoría de estado financiero para compañías muy grandes, medianas y pequeñas en distintas partes del mundo, un área de servicios profesionales para tax, tanto el compliance de tax como asesoría tributaria, y áreas de consultoría desde la estrategia hasta temas de modelos operativos, temas organizacionales, liderazgo, una serie de cosas. Son compañías del orden de 400.000 personas en el mundo, más de 140 países. Y a mí me toca estar sentado en Chile, donde damos estas prácticas del orden de 2.000 almas en Chile, con distintas oficinas en Puerto Montt, en Concepción, en Viña, en Santiago. Repartida tal vez un tercio, un tercio, un tercio en estos grandes servicios que tenemos. Oye, para poder dimensionar un poco, ¿cuánto vendiste el 2024 atribuirle ya sea a ti directamente, a tu equipo, a tu área? Para hacernos una idea. Esto yo te diría que son del orden de unos 5 o 6 millones de dólares directos, así como proyectos bajo el alero de lo que yo hago, directo y directamente. Después, parte de lo que nosotros hacemos, tanto en Chile como fuera, es colaborar entre nosotros. Por lo tanto, las prácticas de consultoría son de varios millones de dólares. O sea, perfectamente todo lo que hacemos consultoría en la región supera los 300 millones en el mundo. La firma, esto es público, son firmas de 50 billones de dólares, solamente para dimensionar los números. O sea, son muy grandes. Y nosotros cuando tú hablas, efectivamente, estoy sentado en Chile, pero nosotros estamos regionalizados, por lo tanto, operamos bien de la mano con nuestros
colegas y socios de México, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile. Por lo tanto, esta cosa de los números locales también se empieza a diluir un poquito, ya no, empieza a tener menos sentido. Sobre todo si estáis asesorando compañías que son multilatinas, o sea, compañías que tienen headquarters en Chile pero operan en distintos países, como eso hay muchas. Nosotros tenemos que tener la misma sincronía y o compañías que son globales, por lo tanto tenemos que tener la misma sincronía con ellas en términos de poder soportarlos, apoyarlos y asesorarlos en los distintos sites donde ellos tienen operación. Entonces, esta cosa de la localidad en una firma global se empieza también a hacer un poquito más gris desde el punto de vista de los números y ese tipo de cosas. Pero para que tengan una Y, idea, más o menos son varios millones de dólares bajo el alero y consultoría. Consultorías son, en Chile son prácticas que superan los 15 millones, 20 millones de dólares fácil. oye, una idea. ¿Cuántos clientes más o menos trabajaste el año pasado, el 2024? Estos clientes distintos, directos míos, no de la práctica, sino directos míos, yo tengo que haber estado participando al menos con unos 7 a 10 clientes directos míos, donde yo voy toda la semana a juntarme con ellos, ejecutivos, a hacer los proyectos. La práctica nuestra, ya muchísimo. ¿Y tu equipo de cuántas personas es? Tu equipo El directo. equipo, el equipo, hoy día estoy a cargo de consulting. El equipo directo completo son 300 en Chile, somos 14 socios. Ese es mi equipo directo. Yo asumí un nuevo rol este año, a este año calendario. El año pasado tenía un equipo más pequeño que tenía que ver con una mirada solamente de la consultoría en transformación desde la perspectiva de las personas. Ahí éramos 3 socios con 40 personas. Bueno, ahora tomé un liderazgo mayor y por lo tanto tengo 14 socios, 300 personas abajo. Eso es mirando Chile. Ahora, muchos de nosotros jugamos roles y participamos en la región. Empezamos a estar Oye, menos locales y más regionales. Marcel, vámonos a tus orígenes. Tú eres porteño, de Valparaíso. Oye, me Sí, contaba porteño. ahí la fiebre de tu Nacido en pareja, Valparaíso. que tenía una familia bien particular. Cuéntame un poquito de esos primeros 15 años de tu vida y cómo determinan un poco la persona que eres hoy día. Nacido en Valparaíso, pero yo me catalogo viñamarino. Hay una diferencia respecto a eso. Toda la vida viví en Viña. Soy un viñamarino íntegro, es decir, soy de Leo. Con lo que eso pueda doler a cualquiera, pero soy de Leo. Yo creo que es un mal año para decir eso en este campeonato actual 2025. Pero bueno, la familia es bien particular. Mi papá y mi mamá, los dos son académicos, los dos vienen del mundo de la filosofía, mi mamá también del mundo de la literatura, por lo tanto, las tertulias y las conversas post mesa es algo súper presente en la casa. Los libros están súper presentes, los dos son profesores, por lo tanto, el estudio, y yo tengo imágenes súper presentes de la mesa del comedor de la casa, era a su vez el escritorio de mi papá y mi mamá y estudiando. Yo creo que otro tema significativo en esos primeros 15 años de mi vida es que por estudios de mi papá y mi mamá tuve la suerte de vivir 2 años en Estados Unidos cuando era chico, vivía en St. Louis y, y eso marcó fuertemente mi vida a partir de los 7 años, porque a los 7 años en los 70 y vivir afuera no era una cosa tan cotidiana como eventualmente hoy día que la gente va y viene bastante con cierto grado de facilidad y por lo tanto eso marcó, no solamente marcó el tema del idioma, aprendí inglés a los 7 años, viví afuera, la realidad de Chile en el 77 cuando fuimos es radicalmente distinta a lo que era la realidad en Estados Unidos. En esa época las brechas eran enormes respecto de lo que pasaba allá, lo que pasa acá, y por lo tanto yo te diría que ahí hay una cosa que me marcó bien fuerte en términos después del desarrollo de mi vida profesional, personal, etcétera. Y lo otro es que el vivir en un entorno asociado al estudio, yo creo que también marca, en el sentido de que a mí me gusta estudiar, he hecho otras cosas, he estudiado otras cosas. Los libros son parte del día a día eh, y, y creo que eso también ha marcado mucho. Después, particularidades de mi papá y mi mamá que tienen que estar tal vez ya no en los primeros 15, sino un pasadito posterior a eso, ya entrando a la época de la universidad, yo creo que tenían, siendo personas muy cercanas, mi papá y mi mamá son bien de piel, bien cercanos, pero tremendamente exigentes. A modo de ejemplo, cuando entré a la universidad, mi papá y mi mamá me dijeron, hay 3 tipos de estudiantes, los buenos, los malos y los del medio. Te pido que escojas o ser muy bueno o ser muy malo, jamás del medio. De los del medio nunca me acuerdo quiénes son. O sea, si tú lo analizas, es de una brutalidad enorme.
Y yo creo que eso ha marcado un poco mi desarrollo, la manera incluso como yo me doy cuenta y me espejo cómo traspaso eso al Martín, a la Renata y la Amanda, que son mis hijos, y por lo tanto, eh, sí, yo creo que eso marca. Después, cosas del tipo, no sé, yo estudié en la Santa María, las notas eran de 0 a 100. A mi juicio, difícil la universidad de ingeniería. Tú aprobáis con 55, teníais curvas de rendimiento, etc. Entonces llegaba a la casa y decía, oye, aprobé con 70. La discusión de mi papá y las notas hasta cuánto llega. A 100. ¿Y qué te faltó? O sea, si la única responsabilidad que tenía es estudiar, no tenías que hacer nada más. ¿Qué pasó con ese 30? Ahora, me dice, si fue una opción tuya, bien, pero si no fue opción, entonces eso es, hay una suerte de análisis de mediocridad en eso. Si tomaste la opción de ir a jugar vóley o de hacer otras cosas, y por lo tanto la consecuencia de esa opción es que te sacaste un 70 en un 100, bien, qué bueno que tomaste una decisión y lo hiciste. Pero si fue porque no quisiste estudiar, por flojera, por lo que sea, eso se llama mediocridad. Y esas cuestiones marcan, te han marcado. Hoy día me doy cuenta que soy papá porque de alguna manera transmito esas cuestiones al Martín, cuando digo a la banda de la Reni, y claro, me doy cuenta, chuta, aquí, como que estoy marcado por mi mamá, digamos, pero sí marcan esas conversas, esas cuestiones fuertes. Oye, Me y gusta, ¿eh? estudiaste qué, me dijiste? Yo soy ingeniero civil informático de la Santa María. ¿Y por qué llegaste a informático? Sorry, lo básico en la respuesta. Primero era bueno para las matemáticas. Bueno para las matemáticas, igual ingeniería. Yo sé que es muy simple, eso es uno. Me gustaba el concepto de la robótica, yo me fascinaba con estas cosas de los brazos que se movían solos y obviamente esos brazos hay que programarlos. Y yo entendí, chibolo, tenía 16, 17 años, que la informática, que de nuevo, estamos hablando del año 87, 88, digamos, era relativamente incipiente, o sea, no es lo que es hoy día, digamos, la tecnología. Y por lo tanto, era ese el camino, digamos, para poder hacer esas cosas. Después en el camino, segundo año, tercer año, después aprendí que esa cuestión no tiene que ver con la informática, tiene que ver más con la electrónica. Y después fue, bueno, la vida va cambiando y uno va haciendo otras cosas, pero eso era el racional, no era mucho más complejo que eso. Era bueno para las matemáticas y ingeniería. Me gustaba este concepto de la robótica y la automatización de cuestiones informáticas. Y como era un poco nuevo ese tema, era entretenido y ahí me metí y después no me salí más allá de las reflexiones que sí tuve en tercero o cuarto año de universidad que decía, chuta, no sé si la informática es lo mío. Y después saltaste el tiro a la consultoría, ¿no? ¿No seguiste por la computación o la informática? La informática en la Santa María, particularmente, yo te diría que podemos simplificarlo que tenía como dos corrientes. Una es la computación, los fierros y la programación, si quieres verlo así. Y la otra corriente se llamaba la teoría general de sistemas, que tenía que ver con la conceptualización de sistemas amplios, de entender cómo se conectan las cuestiones. Una cosa bastante más conceptual. Y ahí conocí a un profesor, Arturo Terra, tremendo profesor, que lo conocí en cuarto año, cuarto, quinto año de universidad. Él era consultor de una compañía que se llamaba Langton Clark. Y yo te diría que él, junto con otro profesor, que se llama Ricardo Acevedo, de alguna manera vivían en el mundo de la teoría general del sistema, esta cosa de conceptualizar problemas, y él me fascinó. Me encantó esa cosa de tener que sentarse frente a un problema y conceptualizar, y dibujar cuadritos, redonderas, flechas y cosas por el estilo. Y a partir de ahí, nada, me metí en lo que es la consultoría. Mis primeras pegas siempre han sido de eso. Cuando me metí a hacer otras cosas me fue mal, así que ahora vuelta a la consultoría que ya sé cuál es mi camino. Oye, ¿y cómo fueron esos primeros proyectos de consultoría? ¿Qué ibas aprendiendo en el camino? ¿Cómo te sentías? O sea, en la universidad de informática, obviamente armamos algunos equipos con algunos compañeros de curso, había que financiar los veranos y por lo tanto nos dedicamos a programar en alguna época. Y programamos sistemas en Pascal, en COBOL, qué sé yo. Y él, uno de mis compañeros particularmente, era muy hábil en la programación. Y yo tenía mi habilidad en la conceptualización. Entonces, yo conceptualizaba las cosas, él los programaba, los vendimos a un par de empresas, ganamos un par de lucas y con eso financiamos verano y qué sé yo. Así como partí, estoy hablando cuarto año de universidad, quinto año de universidad. Y ya hacia sexto año conocí a un profesor, Santiago Macías, un tipazo que había creado recién una compañía que se llamaba Tuxpan. Hoy día Tuxpan es una gran compañía. Y yo fui su primer empleado. Entonces, Tuxpan era él y yo. Y ahí partí entretenido, una buena pega, interesante,
dura porque me tuve que ir a vivir a Santiago porque el primer proyecto era en los Andes, trabajando en una compañía que se llamaba Datamin, en esa época muy ligada a IBM, que le prestaba servicios a Codelco Andina. Y yo tenía que ir todos los días a los Andes, digamos. Entonces era duro porque había que subirse en un bus, todos los días partir para allá y volver en la noche, qué sé yo. Mientras rendía exámenes libres en la universidad, porque yo todavía estaba en sexto año y por lo tanto no iba a clase, rendía exámenes, entre medio me puse a hacer mi tesis. Pero empecé a entender lo que era trabajar, era divertido, lo pasaba bien. Y esos fueron con los primeros caminos. Estuve en Tuxpan del orden de casi un año. Empecé a sumar a mis compañeros de curso, que muchos de ellos todavía están en este grupo Tuxpan. Son directores de esa compañía, han hecho toda su vida ahí. Hoy día tienen son socios, directores, la ha ido increíble. Así que es rico la historia, conocer la historia de lo que se hizo, de lo que hizo Santiago Macías con Tuxpan, ver que, no sé, Carlos, Cristian y otros siguen vinculados a esa compañía y les ha ido increíble. Ahí partí y después, bueno, pues fui migrando, pasé en Señang y otras compañías. Saltaste a Ernst Young. ¿Y cómo fue ese salto? Porque pasar de una consultora que partiste básicamente con tu profesor a Ernst Young, que en ese minuto debe haber sido también un monstruo ya. No sé si del tamaño de hoy, pero un salto importante. ¿Cómo fueron esos primeros meses de trabajo en Ernst Young? Acá estamos parados el año 94, insisto, yo dije que era viejo, así que estamos parados el año 94 y obviamente este ir y venir de Santiago a los Andes era agotador y no daba más. Entre medio ya estaba viajando a La Serena a hacer algunos proyectos, algunas mineras, y no me daba, y no entendía para dónde iba y tenía ganas de hacer otras cosas. Había estudiado de algunas herramientas de esa época, se llamaban herramientas CASE, que eran herramientas para modelamiento de procesos y cuestiones por eso. Investigando, tratar de entender de quién hacía esos modelamientos, quién trabajaba en esos modelamientos. Di con una compañía que no entendía muy bien qué es lo que era, se llamaba Ernst Young. Alguna noción tenía porque mis prácticas las hice en Langton Clark, donde estaba este otro profe, Arturo Terra, y finalmente nada, literalmente me puse en las mejores pilchas, encontré la dirección de esta empresa, fui para allá, toqué la puerta, así textual, ¿eh? Toqué la puerta, dije, hola, sé que acá ustedes hacen esto, yo quiero trabajar aquí. Así, y para tú. Y me atiende un gerente y me recibe. Y ahí, nada, empezaron las conversas, las charlas, los dos gerentes que recuerdo, Néstor Isernia, Leoncio Lizama, el socio se llamaba David File, tipazo, que lo conozco, lo quiero muchísimo, gran mentor a esta altura de mi vida. Y en ese proceso de conversa, tras golpear la puerta de quiero trabajar acá por estas racionales, me dijeron, ven, qué bueno, venga para acá, lo aceptamos y partamos. Y ahí partió mi vida en Ernst Young en agosto del año 94 hasta mediados del año 2000. 6 años, Harto rato. ¿Y cómo fue sí, sumarte a una casi Big 6, 7. Four? ¿Cómo viste los cambios? ¿Cómo se vivía? ¿Qué aprendiste? Tremendo, o sea, una Big Four es un acceso, de nuevo, creo que es importante para los que escuchan irse a donde estábamos en el año 90 y tanto. Entonces, el acceso al Internet abierto que tenemos hoy día no existía. Uno andaba con el chat GPT, ¿no es cierto?, en el celular, eso, no estamos hablando de eso. Por lo tanto, acá entraste a una firma global de consultoría, no tan grande como somos hoy día, pero con mucho acceso a bases de conocimiento. Entonces, un consultor en una firma grande, global como esa, en esos años, es tener el acceso a una cantidad de conocimiento y personas y relaciones y redes que cualquier otro personaje en cualquier otra compañía no tiene. Eso es como la primera gran cuestión. Y después, en el punto del desarrollo de la consultoría, es re importante las relaciones y las personas. Por lo tanto, te movilizaban y te movían. Mis primeros proyectos los hice, tuve que ir a Paraguay, tuve que ir a Uruguay, estuve en Argentina casi viviendo, casi tras... fuiste a Buenos Aires a hacer proyectos, pero para alguien que tiene 24 años que te diga súbete a un avión y ándate a Buenos Aires, tenís viático, yo comía por $1 en un McDonald's, a esa altura un Big Mac no te hacía efecto físico, pues ya me como un McDonald's y pido perdón una semana, pero en su momento no era así, era extraordinario, ¿qué te voy a decir? Y ahí me fui vinculando la estrategia a temas de estrategia con personajes que venían de otros países a trabajar con grandes grupos empresariales. Eh, Era muy dado que te mandaran a cursos, entonces con bastante recurrencia yo tenía que agarrar un avión e irme a meter a Cleveland o a Chicago a estudiar porque te mandaban a cursos de lo que fuese. Y esa cuestión fue game changer en mi vida. Digamos. Creo que fue no anecdótico, pero fundamental el hecho que yo haya vivido en Estados Unidos años antes y por lo tanto
tenía un buen inglés. Hoy día el inglés todavía hay carencia de gente que habla inglés bien, pero en esa época imagínate mucho más. Entonces, encontrarse con alguien de 24 años que salió de una universidad nacional, pero que habla muy bien inglés, entonces lo pueden mandar para afuera, digamos, y que no necesariamente venía de un colegio. Y por lo tanto, nada, ahí se me fueron abriendo tremendas posibilidades de hacer proyectos, mucha gente con ganas de ayudar y la consultoría es de enseñar a otros y por lo tanto eso está disponible. Y de nuevo, el hecho de tener acceso a, a mucho conocimiento, porque eso no existía en esa época. No era tan sociabilizado que todo el mundo anda con un notebook ahí. No todo el mundo tenía notebook, los consultores teníamos, pero no todo el mundo tenía un notebook. Lujo. Mm, mm. Entonces, eso era increíble. Yo diría que me marcó fuertísimo la carrera. Oye, y de a poquito empezó el apetito por independizarte y el hambre, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese proceso? Ahí yo creo que se marcan dos cosas. Lo primero, en esa época enseñar me permite y me facilita hacer un MBA. Hago un MBA en un joint venture que tenía la Facultad de Economía de la Universidad de Chile con Tulane University. Entonces, este era el Executive MBA de Tulane University, dictado en Santiago, lo dictaban también en Shanghai, en China, y obviamente en Tulane, en New Orleans, en Estados Unidos. Entonces, era un MBA muy particular en esa época, de nuevo, estamos hablando del año 98, que los profesores de Tulane venían a Chile y pagaba un MBA y la firma me pagó el MBA a costo de MBA en Chile. Era el más caro de la época, varios miles de dólares, pero tuve acceso. ¿Por qué te digo que eso es relevante? Porque los profesores que vinieron tenían el sello del emprendimiento. Ya se empezaba a hablar de la necesidad de emprender uno empezó, y ahí empecé a tratar la cuenta, ¿no? O sea, acá hay un espacio para hacer cosas. Y después vienen las casualidades. O sea, acá las estrellas empiezan a converger en esta cuestión. Y yo enseñé en Consulting para la firma que yo trabajaba en el año 2000, ya en esa época, se vende en el mundo. Y se la compra una firma que se llama Capgemini, una firma francesa. Pero Capgemini compra Ernst Young Consulting en el mundo, pero no compra varias oficinas en distintas partes de Latinoamérica y en otros países. Dentro de eso, no compra Ernst Young Consulting en Chile. Y ahí hay un punto de inflexión que se da por las ganas de emprender, por lo que estudié, los profesores que tuve, los compañeros que tuve en el MBA, más esta conjunción de que donde estaba se desarmaba. Y ahí fue con un par de amigos decidimos, oye, no, este es el momento para tirarnos nosotros a la piscina. Y así que ahí nos sentamos alrededor de una mesa, después de varias conversas donde no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Que no se puede. Mauro, amigo, socio durante muchos años mío, dice, la pregunta es incorrecta. Dejemos de decir todas las razones por las cuales no aprender y, digamos, sí emprendemos y resolvamos todos los peros que tenemos. Es un cambio de mindset. Y la otra anécdota chora respecto de en esa misma mesa, socio en su época, primo mío también, a todos estos éramos ex enseñantes, ¿no? Trabajamos juntos. Mauro particularmente era compañero de curso de colegio, o sea, una cosa como bien de cofradía de colegio. Pero Jorge, primo mío, y trabajamos ahí, Jorge hace un acto en su momento, y a esta altura teníamos 30 años, saca su billetera, su chequera, y hace el primer cheque por 800 lucas, o algo así, no me acuerdo, pero el montón, y decía, ya, pues, pongámosle plata a esta vez. Y ahí se produce este cambio de, wow, parece que vamos a emprender. Y fuimos a renunciar en Sañán con todos estos cambios, y nos dicen, tranquilo, no renuncie, si esto se cierra. Así que no tenéis para qué renunciar si te tengo que echar mañana. Entonces renunciamos, eso nos generó obviamente el waiver de lo que implica, ¿no es cierto?, las indemnizaciones correspondientes y por lo tanto logramos emprender con un poquito más de plata, un poquito más de oxígeno, no era mucha, ¿eh? Pero un poquito más de oxígeno de la que inicialmente podíamos hacer, así que ahí echamos a andar una compañía preciosa que se llama Vantas, el año 2000, con un par de amigos. Oye, ¿cómo se pasa eso? Una cosa es ser consultor, ¿no es cierto? Y otra cosa es ser emprendedor. O sea, hay que reformular un poco el cableado cerebral. Y por otro lado, ¿cómo conseguiste esos primeros clientes? El cable es otro, estoy de acuerdo contigo. Emprender una cosa, ser consultor es otra, son dos cuestiones nada que ver. Lo primero era, nosotros, ¿qué vamos a emprender? Vamos a armar una empresa de consultoría, si es lo único que sabíamos hacer. Y por lo tanto dijimos, ya, pero ¿dónde competimos? ¿A qué mercado vamos? Ya éramos viejos, yo tenía MBA, entonces me creía todos los libros que había estudiado, entonces había que hacer los estudios.
como bien Mateo, desde el punto de vista de la estrategia que aprendí en la universidad. Entonces decíamos, mercado, ¿dónde vamos? No, vamos a las grandes empresas, pero ¿cómo le vamos a ir a competir a las grandes consultoras? Si somos un par de provincianos que se las dan de emprendedores y consultores. Entonces empezamos a definir mercado, inicialmente muy temeroso, muy tímido, dijimos vamos a la empresa chiquita. A la vuelta de la esquina, yo creo que al cabo de un mes, 2 meses, nos dimos cuenta que habíamos aprendido un lenguaje y una manera de hacer consultoría que estaba estructurada para empresas grandes y por lo tanto no funcionaba. Entonces dijimos, vamos a empresas grandes y lo hacemos bien. Esa es como una decisión. Y el primer cliente, curiosamente, vino dado de Ernst Young. Ernst Young nos pasó, nos fuimos, dijo ya, pero ustedes que saben hacer esto, yo tengo este proyecto vendido, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y por lo tanto, de alguna manera, nos subcontrató en 2 clientes al inicio. Y el gran game changer vino por un gringo, que yo lo había conocido en Ernst Young años atrás, un tipo que trabajaba en Capgemini, esta compañía que compró Ernst Young en el mundo, y que vino a hacer un proyecto a DHP, Billiton en esa época, a escondida, minera escondida, y me llama y me dice, ¿quieres hacer un proyecto por X cantidad de dólares por hora? No me dijo qué, no me dijo nada. Digo, sí, estoy. Y nada, y ahí partimos. Y eso fue como un booster, digamos, a poder cobrar un nivel de dólares por hora que te permite estar en otro estadio, que te permitía comprar computadores y hacer cuestiones, en un proyecto ya de mediano largo plazo, o sea, son varios meses, y ahí partimos. Y de hecho, hasta el día de hoy, Vantas, que todavía existe, yo me separé de mi socio en 2012, todavía sigue trabajando en BHP. Pero esa historia parte en noviembre, diciembre del año 2000. Curioso, o sea, increíble lo que se ha hecho. Oye, ¿y cómo se va de a poquito haciendo crecer una consultoría? Es un animal difícil de escalar la consultoría. Depende mucho de tu tiempo, ¿no es cierto? Y si no eres capaz de construir un equipo que tiene las capacidades que necesitáis para resolver los problemas, o sea, se vuelve un poco complejo. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de los 3, 4, 5 primeros clientes al año a atender 10, 20, etcétera? Yo creo que acá el tiempo también hay que mirarlo en dimensión temporal, ¿no? O sea, el acceso a tecnología que hay hoy día para hacer consultoría con la inteligencia artificial generativa y otras cosas es radicalmente distinta a lo que teníamos el 2000. Entonces, me voy al 2000. Y el 2000, tal como tú decís, Javier, la consultoría es muy dependiente del nombre y apellido de la persona. Entonces, queréis crecer, es más gente. Queréis crecer más, es más gente. Queréis hacer consultoría en otro país, tenéis que mandar gente a otro país o tener gente en otro país. Entonces, eh, yo creo que eso era una cosa bien mecánica, súper difícil de escalar. Tuvimos sendas conversaciones con Endeavor, me acuerdo, en esa misma línea. Nosotros habíamos participado de Endeavor y cuando quisimos ir a la mesa internacional de Endeavor, el feedback que nos dieron, dijeron ustedes no son escalables. Y no son escalables porque la escalabilidad se relaciona con nombres de personas y no necesariamente con el uso de tecnología. Entonces, un tremendo aprendizaje en lo que tú estás diciendo. Eso es como una cuestión. Lo otro, yo te diría, es que hay distintos tipos de consultoras. Yo me puedo convertir en consultor, yo vendo un proyecto, pero en realidad me vendo, hago ese proyecto, termino ese proyecto y voy a vender el segundo proyecto. Y finalmente soy una suerte de consultor unipersonal, si quieres verlo así. Eventualmente me apoyo con alguien. Y de esos tipos de consultoría existen muchos, que son asesores, y les va muy bien, todo perfecto, digamos, con respecto a ese mundo. Pero otra cosa es armar una empresa. Y acá tiene mucho que ver con el emprendimiento y otra cosa con el contenido. Primero, el emprendimiento, tú lo sabes tan bien como yo, que casarse con socios, entender los socios, es un tremendo matrimonio de mucha confianza, de mucha conversa, de alineamiento. Las personas somos todas distintas, miramos el mundo diferente, divergemos muchísimo, ¿no es cierto? Tenemos opiniones, pero ¿cómo así confluir eso? Tenemos intereses por el contenido de las cosas que hacemos, amor por las cosas que hacemos, tenemos una relación con el dinero distinta, tenemos historias familiares distintas, es decir, yo puedo arriesgar tanto, yo puedo arriesgar tanto más, y tenemos una sensación del riesgo diferente. Y todas esas cosas pasan en el emprendimiento, da lo mismo si es consultoría, si es un restaurante, si es una cafetería, si es lo que sea. Ahí hay una temática que se teje y no es para nada fácil. Nosotros tuvimos entradas de socios, salidas de socios, buscamos nuevos socios. Yo termino yéndome el 2012. O sea, pasan cuestiones en la construcción de cualquier emprendimiento que son tremendas. Ahora, resuelto eso, nosotros tomamos la decisión de ser empresa.
a armar una empresa de consultoría, que es distinto. Me vendo a mí mismo, vendo mis horas, cuando termine mi proyecto hago. Y eso implicó empezar a definir riesgo, el uso del dinero, cómo vais construyendo el capital de trabajo a pagarle a la gente. Yo vendo un proyecto en 100 mandarinas, lo que tú quieras, pero yo facturo, me pagan a 30 días, pero el consultor quiere que le pague a fin de mes. Entonces, ¿cómo vais construyendo la caja y el capital de trabajo para que eso ocurra? De esa época, nosotros nos creemos empresarios. Renunciamos a enseñar empresarios. Me fui al banco. Primero, fuimos a arrendar una oficina. Y para arrendar una oficina nos pidieron root. Fuimos a buscar root. Para dar root, te pedían oficina. Y decía, ¿están locos? Ah, espera, papá. Quiero una oficina, pero no puedo arrendar una oficina porque no tengo root. Voy a abrir root, a pedir root, pero te piden la oficina. No tengo oficina. O sea, estamos hablando del 2000. Estas cosas hoy día están medio resueltas, pero en su momento nosotros... Ojalá, si impuesto interno está igual de huevón que siempre, así que no ha mejorado nada. Después los palos más grandes que sufrimos en esta cuestión, Javier, fue que, nada, pues, yo fui al banco, tenía MBA, hablaba inglés, me hice empresario, fui a pedir plata. En vez de darme plata, me quitaron la línea de crédito, me bajaron la línea de crédito, me bajaron la tarjeta de crédito. Y dijeron, ¿qué plata? Tú eres un desempleado que no tiene plata. ¿Por qué te voy a prestar plata? Digo, madre, o sea, todo mal, ¿no? Tampoco estamos hablando que en esa época estaba desarrollado el mercado de las inversionistas ángeles, toda esa cuestión no estaba, y que la emisión de acciones de tipo A. No estamos en ese mundo. Nosotros éramos friends nomás, no existía ni el family ni el fools en esa época. Por lo tanto, nada, con todas esas cuestiones fuimos tratando de armar eso y teníamos una convicción de que había que hacer las cosas bien. Y esto sí, ya más serio, la única manera de que nosotros fuéramos exitosos, pudiéramos crecer, es que el cliente que nos daba la confianza y contrataba con nosotros, se quedaba contento que nosotros éramos capaces de hacer las cosas. Y empezamos a construir un modelo, yo te diría, primero no muy sofisticado, después se fue sofisticando en la medida que fuimos creciendo, de hacer las cosas muy bien. De que la gente que nosotros contratábamos era muy buenos profesionales, invertíamos en los profesionales, empezamos a invertir tempranamente en que la gente estudiara, hiciera magíster, no teníamos dinero para mandar a nadie, ¿no es cierto?, a hacer un MBA a Harvard o lo que fuese, pero cursos acá y por tanto pagábamos bastante bien, te diría yo, a nivel de mercado, desde el punto de vista de compensación. Empezamos a ser bastante, yo diría que, osados y a innovar en lo que hoy día se entiende como well-being, digamos, pero en su momento en el bienestar, bonos para el gimnasio, el balance de vida profesional y personal. Todas esas cuestiones estuvieron súper presentes. Dimos por natal masculino mucho antes que la ley estuviera presente, porque entendíamos la relevancia que un padre estuviera al momento adecuado con el nacimiento de su hija o su hijo. Tuvimos tempranamente discusiones asociadas a la inclusión y las teníamos discusiones fuertes en esa época. No tenía y todo el material y el movimiento que vivía. Entonces, yo creo que tuvimos buenas discusiones, sendas discusiones, un tremendo momento, se armaron buenas cosas. Nos ganamos el Great Place to Work el 2010, número uno. Postulamos una vez y salimos uno, para empresas menos de 200 personas. Y eso era por todas estas cuestiones que fuimos construyendo con una vocación de hacer las cuestiones bien, una vocación de crecer. Nosotros teníamos la frase, hasta que duela, dijimos. Vamos a crecer hasta que duela. O sea, darle, darle, darle. La convicción que mientras más crecía necesitaba más capital de trabajo, por lo tanto la atención era mayor, el costo fijo era más grande, necesitaba una oficina más grande, el arriendo era más grande, aparecieron los clientes en otros países, empezamos los tickets aéreos y todas esas presiones empezaron a ocurrir y a generar tensión, pero una tensión positiva para crecer y hacer la compañía que al menos yo participé hasta el fin del 2011, 2012. Y hoy día sigue siendo una tremenda compañía. ¿Cómo estructuraron ese proceso de crecimiento? Porque no es fácil mientras vaya armando los proyectos y asignando la gente y entrenándola y haciendo correr, tenéis que estar también al mismo tiempo la rueda de crecer en venta. No es fácil. ¿Cómo estructuraron un poco el proceso de venta para poder hacerlo? O sea, lo primero, yo creo que durante mucho tiempo nos cuidamos entre nosotros los socios, entendiendo que esta mesa se para por los socios y si esta mesa de socios se quiebra, todo se va al diablo, digamos, y no hay nada que hacer. En un momento fuimos 3 socios y también teníamos la convicción de que una mesa de 3 patas se para, pero una mesa de 2 patas no se para. Entonces yo durante mucho rato, parte de lo que tú estás preguntando tenía que ver con nosotros, de cómo nos cuidamos y de cuidarnos genuinamente y en las épocas donde no había grandes razones para discutir,
sabíamos que teníamos que construir línea de crédito, línea de crédito, línea de crédito, porque mañana íbamos a discutir de algo y ojalá tuviésemos línea de crédito para que tú y yo podíamos diverger y agarrarnos del moño y después al otro día vamos de nuevo. Yo creo que ahí hay una convicción muy grande. Lo segundo, bien gatillado por uno de los socios, por Mauro, tipo bastante, o sea, muy inteligente en realidad, bien brillante, te diría yo, planteó que tuviésemos una lógica bastante conservadora del uso del dinero. Entonces, ser cauto porque había que construir capital, de hecho. Por más que he tenido emprendimiento, no sé, 95, 90, año 95, perdón, 2005, 2006, ya facturamos un par de millones de dólares, pero no es porque vaya al banco y necesito un crédito capital de trabajo, no te lo dan, sino una consultora no tiene activos. ¿Qué activo tenía? Un computador, no hay activos. Entonces, había que construir eso y creo que ese manejo racional, ese manejo literalmente conservador, yo creo que eso también fue clave para enfrentar situaciones de crisis de mercado. Me acuerdo la crisis del 2010, 2009, 2010. Hubo situaciones que nos pegaron y que había que tener las espaldas para poder soportar. Ninguno de nosotros, los socios, viene de familias de empresarios y por lo tanto que hubiésemos podido llamar al abuelo, llamar al tío, llamar al papá, a la mamá, diciendo, o al hermano mayor, digamos, para decir, oye, sálvame en esta aventura que tengo, digamos, y pongo un cheque. Nada de eso estaba presente, por lo tanto, yo creo que esa fue una discusión clave. Y la gente, una convicción por la gente. ¿Cuál es el único capital que tiene una consultora? Sus personas, su gente. Hoy día, que me toca liderar el área consulting de EY Chile, ¿no? Que son 14 socios, 300 personas, el único activo que tenemos es ese grupo de personas, ese grupo humano. Las metodologías, y hoy día más, o sea, imagínate, con el acceso a la información que hay, los contenidos están todos democratizados, con ChatGPT o con todas las soluciones de GenAI, o sea, muchas de las cosas están absolutamente al alcance de la mano de todos. Entonces, ¿cuál es ese activo que puede hacer la gran diferencia? En su momento pensábamos lo mismo. Yo te diría que por ahí vino, yo diría que eh, tal vez lo que nos fue dando un camino de éxito. Y el hambre, tú mencionaste hambre. Siempre tuvimos hambre. Hambre de hacer más, hambre de ser más, hambre de ser más grandes, hambre de ser más relevantes, hambre de querer opinar más. Y yo creo que ese mismo hambre también hace que finalmente nos separamos. Porque yo construí hambre para allá y Mauro y Juan construyeron hambre para acá. No hubo ninguna otra crisis de ningún otro tipo, pero hambres diferentes, pero hambre. Y yo creo que eso creo que ha sostenido a ellos y me ha sostenido a mí también. ¿Y cómo se crece? O sea, porque, claro, es entregar bien el servicio, ¿no es cierto? Y ojalá generar un buen boca a boca, pero también tenéis que hacer alguna especie de marketing o salir a tocar puertas para ir a buscar y acelerar un poco la maquinaria de venta. ¿O cómo es un proceso, o cómo fue el proceso de usted para poder escalar? Al principio es súper difícil porque al final no hay marca, ¿no? Tú decís, oye, ¿quién eres Marcel Villegas? ¿De dónde? De Banta. ¿Quién es Marcel Villegas? ¿Quién es Banta? Dos preguntas. Y siempre teníamos ese relato, donde siempre hay dos preguntas. Si fuésemos de McKinsey, soy Marcel Villegas de McKinsey, capaz que no te hagan ninguna pregunta. Sé que eres de McKinsey, por lo tanto voy a asumir que Marcel Villegas es bueno. Pero acá no te conoce nadie. Entonces nos vendíamos a nosotros mismos. ¿Y quién va a hacer este pega? Yo. ¿Y cuánto rato? Todo el rato. ¿Ah? Y tú traías un consultor al lado que te apoyaba y lográis empezar a hacer las cosas bien. Cuando tú haces las cosas bien, lo que hacías es ganar libertad. Entonces el cliente ya no tiene que estar encima porque tiene dudas, no te conoce, ya tiene la claridad y la seguridad y la confianza que haces las cosas bien. Por lo tanto, si por alguna razón decidiste no ir el martes o no ir el jueves a cliente, esa época presencial, ya está tranquilo, ¿no? Me imagino que Marcel debe estar en otra cosa, total las cosas están andando, me dejó un consultor, una consultora acá que funciona perfecto, y al final llegáis a Marcel, no vengáis si no te necesito, porque empezáis a incorporar personas ahí, ¿no es cierto? De nuevo, talento crucial y por lo tanto un talento que hace muy bien las cosas, que está bien conectado y por lo tanto vais construyendo. Y esto es paulatino, o sea, tú lo dijiste, es difícil escalar porque se escala en función de personas. Por lo tanto, el escalar es lento. Y después empezamos a escalar con gente más grande, ¿no? Empezamos a incorporarnos, particularmente cuando partimos, eh, sumamos a Juan, que hoy día es uno de los socios importantes de Banta, y fue compañero mío en el MBA. Sí, ahí es importante estudiar porque uno conoce gente. Ahí con Juan lo invitamos y empezáis a escalar con fuerza comercial, sumando otros personajes, estando dispuesto a repartir tu torta, porque lo incorporáis con socios, y por lo tanto esta torta se reparte entre más gente, en la esperanza, en la aspiración y en el trabajo que la torta va a ser más grande. En eso te podéis inventar
patinazo, siempre ocurre, pero es parte del riesgo que queréis correr. Yo te diría que también el manejo conservador del dinero es importante. Hoy me llegó un cheque, nos pagaron, no sé, X lucas, vamos y compremos los autos y repartamos la plata, me voy de viaje, me voy de vacaciones, cambiémonos a una oficina. Yo diría que en eso fuimos bien prudentes. A rato en esa época yo peleaba, oye, no estaremos siendo demasiado prudentes. Quiero más plata, quiero cambiar el auto, quiero ir de vacaciones, lo que quieras, digamos. Pero era parte de las discusiones, yo creo que era válido. Oye, y cuando sales de esta empresa, ayúdame a dimensionar un poco el tamaño, no sé, la facturación, los colaboradores, para entender cómo creció en esos, no sé, 10 años que estuviste. 2011 empiezo a abrir la conversación con Mauro, básicamente. Mi camino va por otro lado, separar. En esa altura yo te diría que probablemente éramos más de 100 personas, entre los 8 o 10 millones de dólares de ventas, más o menos. Teníamos una oficina en Argentina, chiquita, incipiente. Estamos abriendo una oficina en Perú. Ya teníamos oficina en Australia. Teníamos oficina en Antofagasta y oficina en San Francisco. Esto era un grupo consultor de 100 personas, más o menos de los 8 o 10 millones de dólares, no me acuerdo muy bien. Éramos tres socios, partes iguales, con lo cual nos iba bien, no te voy a decir lo contrario. Pero tú lo sabes bien, o sea, un emprendedor, y yo me considero emprendedor, más allá que hoy día estoy en Uruguay, que es una compañía muy grande, mi ADN es emprendedor, a esa altura ya me sentía emprendedor. Y tú te movís por ciertos propósitos, te movís por ciertos ideales, uno se mueve por ciertos sueños que tiene. Yo tenía ganas de meterme a la innovación, tenía ganas de, y en esa época ya venía conceptualizando lo que posteriormente se llamó Just People, pero en su momento tenía ganas de armar algo distinto, un lugar donde los emprendedores se pudieran juntar con los ejecutivos de empresa, donde se mezclara la academia. Había estudiado, había tenido la oportunidad de ir en esa época a Stanford a estudiar de innovación y design thinking, estoy hablando del 2008, y por lo tanto bien incipiente, y anduve dando vueltas, ¿no es cierto? O sea, a mí que nací en Valparaíso, soy viñamarino, que soy evertoriano, claro, sentirme que estaba caminando por Palo Alto, digamos, imaginándome estas cuestiones, conectando con una tremenda compañía que se llama IDEO. Tuve la oportunidad de conocer a uno de sus fundadores, Bill Morrich, que fui con un gran amigo, se llama Javier Traslaviña, y pasamos, ¿no es cierto?, en Stanford un buen rato, y en Palo Alto y en IDEO. Se me abrió el mundo, me dio un apetito, pero brutal. El mundo está haciendo otras cosas, y yo quiero ser parte de ese mundo, básicamente, ¿no? Entonces, eso generó que se empezaron a crear piedra en el zapato, así como ando incómodo todo el día, me siento atrapado, una camisa de fuerza, porque obviamente de Bantas había que hacer ciertas cuestiones y todo bien, o sea, nada mal. Pero yo me sentía en la camisa de fuerza, yo quiero innovar, quiero crear, quiero hacer cuestiones, tengo la posibilidad de la disrupción, de ser más divergente en muchas cuestiones, más desordenado. Tenía ganas de andar con Mac y no con un PC, no sé, lo que queráis. Pero yo diría que me mandé dos viajes a Palo Alto, uno a IDEO con Javier y después con Javier nuevamente nos fuimos a Stanford a estudiar Design Thinking e Innovación. Nunca me voy a olvidar de que en ese viaje, 2009, 2010, estaban prototipando el auto autónomo y tenían un prototipo del auto autónomo que andaba por las calles de San Francisco lleno de antenas, una cuestión que hoy día no te lo imaginas. Hoy día miráis un Tesla, funciona, pero en esa época no. Entonces, esa cuestión me volvió loco, de verdad, me explotó la cabeza, dije, no, y ahí yo tengo que hacerle honor al espejo de mirar, yo quiero hacer cuestiones. La Fiore, que tú la conocís, que es mi esposa, maravillosa, prende con agua, ella prende con agua, upa, chalupa, voy de ida, ya viene de vuelta. Entonces, en vez de tener a alguien que me dijera por el riesgo, no, pero ¿para qué? Pues juguemos. Entonces, imagínate que se vino por este pastel a vivir a Chile. O sea, ¿qué más juega ella? Yo soy su emprendimiento número uno. Entonces, teniendo ese booster en casa, una mujer que quiere hacer cosas, que le fascina hacer cosas, que solamente me anima a que haga más cosas, planteé la conversa, muy dura la conversación, difícil. Mauro es un tipo que quiero, pero por montones, es el padrino del Martín, yo soy el padrino de la Connie. O sea, eh, fue una separación matrimonial de Dios. Y hasta el día de hoy tengo dolor de esa conversa, probablemente Mauro la suya, nos queremos montones, nos respetamos montones, pero nos distanciamos. A pensar que estas cosas no tienen efecto, lo tienen. Si hay un gran dolor para mí es la pérdida de Mauro en mi vida
cotidiana, de su canal. No sé si él lo sentirá igual, pero sí. Pero así que nada, y a jugar, a hacerle honor a... Hoy día le llamamos propósito, ¿ya? Hoy. En esa época esos conceptos no estaban instalados. Pero si el día lo pudiera traer, yo diría que descubrí un propósito que no sabía que existía. No existían los libros de propósito en esa época. La Charoni todavía no escribía el suyo, entonces... Pero ya esa cuestión te movilizaba y creo que había que salir a una aventura de nuevo. Y nada, Oye, ¿y qué? Mauro, mucho gusto y Dijiste, me fui. vamos a lanzarnos con In People y Just People. ¿Por qué te lanzaste con los dos? ¿Cómo fue un poco esa decisión? Lo primero había que comer, digamos, esta cuestión hay que seguir comiendo. A esa altura en mi vida ya estaba la Reni, ya estaba el Martín, y por lo tanto había una pequeñita cuota de responsabilidad. No mucho, pero una poquita. Y lo que sí sabía hacer, y creo que lo hacíamos relativamente bien, era la consultoría, y por lo tanto sí o sí había que hacer consultoría. Tuvimos una buena discusión, no fácil, difícil, pero finalmente llegamos a un buen puerto con Mauro, de que Mauro con Banta y Juan se dedicaban a hacer ciertas cosas y yo me independizaba para hacer otras cosas, con lo cual manteníamos la fiesta en paz, si bien ya estamos separados, pero había cariño, había amistad, había legado, etcétera, y por lo tanto esa fiesta la manteníamos una discusión difícil, no es tan fácil como te lo cuento hoy día, y no es que hayamos llegado a acuerdo en minuto y medio, semana y semana hasta llegar a un acuerdo, pero yo lo que tenía que hacer era consultoría porque era lo que sabía hacer y finalmente necesitaba pagar las cuentas, partíamos, entonces In People partió, pero el sueño era Just People, que no se llamaba en esa época así, pero era cómo armamos algo donde pudiéramos convocar emprendedores, el café todavía no parecía como idea, una gran sala donde la gente pudiera hacer sus procesos de planificación. Yo usaba muchas salas de hotel hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, para hacer sesiones de planificación, de reflexión, de divergencia, etcétera. Y las salas de hotel no están preparadas para esto. Oye, quiero pegar algo en el muro. No, no se puede porque hay cuadros, lo que fuese. No están ambientadas, no están hechas para un trabajo colaborativo. Entonces dijimos, bueno, armemos algo. Y ahí se empezó a gestar esta combinación de People con Just People. Después se sumó Sombrero Verde. Ahí empieza a jugar con la triada de lo que armamos a esa altura del año 2002. Yo te diría que ahí empieza un momento en mi vida profesional y personal con la Fiore de divergencia máxima. Jugué muy démosle a todo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Extraordinario, yo te diría, o sea, yo creo que es lejos el momento más pro de mi vida profesional hasta el día de hoy. Creo que en Iguay, en este segundo momento de Iguay, he vivido el segundo. Pero esa época era loquísimo ver todo el mundo del equipo arriba de la pelota, literalmente arriba de la pelota. Y Just People, particularmente en la conceptualización, tuve la suerte de conectar con gente brillante y con ganas de hacer cuestiones. Y se nos dio la posibilidad de irnos de viaje. Tuvo dos viajes. Uno, conceptualizamos en un papel la idea y una amiga, Daniela Reyes, la china, ojalá pueda estar trabajando conmigo mañana la traigo de una brillantez increíble. Conceptualizó esta idea en una bitácora, literalmente de papel. Y llamé a un amigo, Claudio Torres, padrino de la Renata, compañero de MBA también, que él trabajaba en otra parte, y me dice, oye, necesito contarte una historia. Ya, pues me dice, voy a estar en Nueva York, pues este gallo vivía en Asia, no sé, entonces, ya, pues juntemos. Y con la Fiore nos fuimos a Nueva York, con este librito. Y en un café debajo de Highland, nos juntamos, la muestra y dice, ya, pues yo te pongo un look. Y eso fue como un booster, pues yo volví, yo pongo más lucas y ¡wow! Y ahí se empieza a gestar la idea inicial de este lugar que tenía que convocar distintos mundos. Los emprendedores, por un lado, gente de la calle que quiere entrar, y empresas como las que yo asistía y yo asesoro, que vamos a hoteles a hacer nuestras sesiones de planificación. ¿Dónde puedo juntar eso? Los emprendedores van a los coworks, pero se juntan entre ellos, porque en el cowork, hoy día es un poquito diferente, pero en el cowork tú no te encontrás a los ejecutivos del banco A o de la minera B, te encontrás a otros emprendedores. Pero yo, emprendedor, quiero encontrarme con los ejecutivos de los bancos, de los retail, ¿dónde los pillo? ¿Dónde están? Nosotros decíamos en esa época en el Club de la Unión, en el Club Golf 50. Ya, pero el emprendedor no tiene lucas para ir para allá, tampoco puede entrar. Entonces, ¿dónde se juntan? Y por lo tanto, armemos un lugar donde esto convoque.
Y esa fue la conceptualización de lo que días después se llamó Just solo gente. Porque finalmente son solo personas jugando roles. El rol de emprendedor, el rol de académico, el rol de ejecutivo, el rol de empresario. Son personas. It's just people. Es solo gente que quiere hacer cosas. Entonces, ¿por qué nos juntamos en un mismo lugar, facilitado por un rico café, a esta gente que tiene ganas de hacer cosas? Y les damos un lugar para que se escuchen, sin que tener que pagar membresías a un club, ¿no es cierto? O sin que un ejecutivo grande se vaya a meter a un cowork porque no viven. Y esa es la conceptualización. ¿Cuánto levantaron ahí para poner en marcha el cuento? 4 palos. Nos quemamos 4 palos al final. Eh, Al principio, bueno, yo tenía algo de plata por lo que había hecho antes, entonces convoqué a algunos personajes que tenían ganas de echar a andar ideas, Rodrigo Bravo, Cristian Olivi y Patrick Hull, y los invito a un viaje. Estas son las cosas más maravillosas. Digo, vamos a pensar esta cuestión y los invité de nuevo por tercera vez a Palo Alto. Nos fuimos a Palo Alto a caminar, a tomarnos un café malo del Starbucks en Palo Alto, para entender que el café en Palo Alto es igual de malo que el de acá y que la gente allá tiene 2 patas, 2 brazos, una cabeza igual que nosotros y por lo tanto cosas pro también se pueden hacer acá. No hay limitación. Nos fuimos a dibujar cosas con otra bitácora, siempre con bitácora, anotando, a caminar mucho, a conocer mucha gente, respecto de cómo conceptualizamos este lugar. Cristiano Olive, un arquitecto brillante. Rodrigo Bravo, hoy día es un ejecutivo de empresa. En su momento había trabajado conmigo en Banta, ingeniero. Patrick era mi socio en People y era el socio con quien estábamos echando a andar estas cosas de Just People. Y nos fuimos con esta idea. De ahí nos fuimos a Nueva York. Nos pilla el día que Nueva York sí durmió. City that never slept. Pero eso había pasado el huracán, por lo tanto se cerró Nueva York. Pasa una casualidad que tuvimos que caminar toda la noche por Manhattan porque no teníamos hotel, no teníamos dónde quedarnos. Entonces caminamos toda la noche. Y esas son grandes historias que finalmente se quedan. Y a Nueva York al final nos fuimos a recorrer los cafés. Cómo el café, el lugar donde te tomáis un café, finalmente es un lugar que interviene en las conversaciones. Tú y yo, si nos juntaron cuando estoy en Santiago, oye Javier, juntémonos a tomar un cafecito. Y existe el concepto. El café facilita conversaciones. Es un tremendo medio para poder tener conversaciones difíciles, conversaciones buenas, encuentros, y por lo tanto nos fuimos a recorrer café. Y de ahí viene la idea de construir un café público, pero el mejor café. Y Just People durante un rato fue definida como las mejores cafeterías de Chile. Y lo hicimos muy pro, digamos, con todos estos conceptos más neoyorquinos. El negro estaba al centro, así como tan total, medio industrial, que hasta el día de hoy yo te diría que mucha gente lo recuerda con mucho cariño en términos del lugar, de lo que allí ocurrió, etc. Casualidades distintas es que financieramente no supimos mantenerlo y finalmente quebramos, pero la conceptualización yo diría que fue un viaje tremendo en una época donde todo el movimiento emprendedor no era tan fuerte como hoy, el acceso a dinero no era tan fácil, ahí sí aparecieron los friends and los families y aparecieron muchos amigos que estaban dispuestos a poner plata, gracias a Dios. Yo diría que todos siguen siendo amigos, los que pusieron plata y la perdimos, pero ese fue un viaje increíble desde el punto de vista de ¿Cuántos la años lograron sostener el Just People? El proyecto fueron 4 años, abierto a público, un poquito más de 2 años. Yo diría que al cierre del ¿Y a famoso dónde Valle de se la Muerte, instalaron, oye? en Apoquindo con Flor de Azucena. Hoy día hay un Está Starbucks, súper bien. ahí hay un Starbucks justo en la puerta. Hola, hola. Disculpa que te interrumpa el episodio. Oye, recuerda servirte ese cafecito, abrir esa cervecita helada o servirte esa copita de vino para que sigas acompañándonos en esta conversa. Cuéntame en los comentarios qué te parece, así yo puedo enterarme de lo que te parece, qué te gusta, qué no te gusta, qué aprendizaje encuentras brutal. Y si además te gusta el podcast y quieres que te sigan apareciendo estas conversaciones, porfa, suscríbete. Eso además me dice a mí que valoras este contenido, que valoras todo el tiempo que con estos 40 grados le dedico a la producción, postproducción y distribución de este podcast. Y si crees que este contenido le puede interesar a otras personas, porfa, anímate a compartirlo con ellos. Seguimos con la conversa. Un abrazo. Oye, ¿y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ese proceso? Todo lo que enseño en las clases, cometí todos los errores. Me enamoré más de la cuenta del proyecto. Hay que saber decir hasta acá, o esto no va. Hay que saber
el tener el éxito, ya sea porque vendiste, ya sea porque cerraste, por lo que fuese, creo que es fundamental tener esa claridad. Lo segundo, creo que esto nace de una vocación de emprender, no nace de juntar gente, nace de la vocación de just people, no nace de una vocación de generar una rentabilidad por metro cuadrado. Y esto terminó siendo un negocio que se driveaba por plata por metro cuadrado. Esto tenía que siempre ser driveado por los encuentros entre gente. Una persona de la universidad, o sea, un finés, digamos, que estuvo en Chile, acá en la Bienal de Arquitectura, vio este proyecto y algunas veces nos dijo, ustedes los chilenos, ¿por qué son las cosas tan chicas? ¿Por qué estáis haciendo uno? Yo no conozco nada de esto en distintas partes del mundo. ¿Por qué no te agarras en una inmobiliaria y así 20? ¿Por qué de a uno? De a uno no te va a dar. Dicho y hecho. Y si yo pienso hoy día en WeWork, digamos, como un referente, no es exactamente lo mismo, pero solamente se ha sostenido por el volumen que ha tenido. Y eso también habla de creerse el cuento de verdad. Ahora, te comentaba que nosotros levantamos 4 millones de dólares, o sea, 4 millones de dólares en mi vida personal, de entender lo que significa hacerme de 4 millones de dólares para hacer cosas, está muy lejos de la realidad personal que yo he vivido. Entonces, es mucha plata. Hablaba con mi hermano en esa época y dijo, Jaime, no, tengo que pedir, voy a conseguir 100 millones por acá, 50 millones por acá, 200 millones por acá. ¿Desde cuándo pasé a hablar de esos montos? Si mi realidad de vida no era hablar de esos montos. Y yo te diría que ahí el aprendizaje, la inmadurez, no supe cómo congeniar y construir un board, un directorio, digamos, de conectarme con la gente que tuviese más visión y nos pudieran enseñar, digamos, desde el punto de vista de la gestión financiera de estos negocios inmobiliarios, finalmente es un negocio, obviamente, de cómo hacerlo crecer, cómo escalarlo. Yo creo que ahí hubo mucho aprendizaje hoy día. Y nada, yo creo que el otro aprendizaje que es grande, es que sí se puede crear organizaciones tremendamente inclusivas durante mucho tiempo, tú sostengas que la gente está arriba de la pelota y con un amor increíble, donde la energía de verdad era una cosa brutal. Entraba y ahí estaban pasando cosas. Estaba, no sé, empresas por allá, no sé, estaba 3M, Google por un lado. La gente de Google me decía, tú tenías una oficina más rica que la mía, no puede ser. Tenía ahí emprendedores por otro lado, gente de la calle pasó a tomarse un café, y todo eso conviviendo en un mismo lugar. Yo creo que esa es una cuestión que me encantaría ser capaz de hoy día inyectar ese nivel de energía a las organizaciones que hoy día me toca liderar, tengo espacios de influencia. Bueno, pero nada, mucho aprendizaje. Oye, o sea, uno va con todo arriba de la pelota, intenta hacer que las cosas funcionen y de repente empieza a chocar con la realidad, ¿no es cierto? Y toca empezar a darse cuenta de, chuta, esta weá no va a dar. Y hay un momento ahí donde uno no quiere aceptarlo, pero tiene que aceptar. ¿Cómo fue ese momento donde tú dijiste, o cómo se vivió como, chucha, weá, esta weá no va a dar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo fue ese proceso, esa transición? Hasta un día viernes X de los primeros días de junio del año 2016, ¿no? Fecha. Y te lo digo así porque lo sé, porque el 5 de junio estoy de cumpleaños y por lo tanto esta cuestión, todo lo que te voy a contar ahora ocurre alrededor del 5. Entre el 3, el 4, el 5, el 6 de junio ocurre lo que te voy a decir. El viernes nosotros estábamos, no, si esta cuestión da, hay que meterle plata, me voy a conseguir lucas por acá, voy a llamar al amigo del amigo del amigo, porque los amigos cercanos míos ya se me habían acabado, entonces tenía que ir más lejos a buscar más amigos, a ver de dónde saco más plata y le meto esta cuestión y vamos metiendo plata. Eso era el fin. Y haciendo una bicicleta, pero increíble, ¿no es cierto? No, dejo pagar acá. Amábamos el factoring a esa altura, digamos, por hacer cuestiones, esta cuestión tenía un hoyo financiero por brutal. De nuevo, ceguera de no ver que estáis quebrado hace harto rato, pero vamos, sí, se puede, se puede. Bueno, el domingo de esa semana, o sea, viernes, sábado, domingo, nos cortan la luz, el edificio, por no pago de gastos comunes. Así de simple, así de brutal, y parte el lunes sin luz, con lo cual el local cerrado. Eso significa que el local cerrado significa que finalmente no opera. No logramos revertir eso el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni la primera semana. Teníamos compromisos que nos habían pagado, tuvimos que salir a la gente que había arrendado un salón, a arrendarles nosotros un salón a otro lado para no cagarle el evento que tenían o la reunión que tenían. Y eso no se revierte, se rompe la bicicleta y se cierra un trigger externo. Y le metimos temas legales y qué sé yo, que nosotros no pueden hacer. Cuento corto,
con todo, no teníamos la fuerza para impedir esa situación, no pudimos revertir la situación como para dame la luz, y nada, se pincha el globo, digamos, el globo de la ilusión y todo esto. Y ahí entramos en ¿Cómo otro te camino sentiste? ¿Cómo te sentiste en ese minuto, en esa semanita? desconectado emocionalmente de lo que pasaba, así como un detach, haciendo que las cosas ocurran, hay que ser, y muy práctico, muy transaccional, un detach emocional brutal, que me di años después, me di cuenta de eso y de cuánto afectado me había dejado. Muy consciente de que tenía que seguir. A esa altura, la otro emprendimiento, InPeople, había sido adquirido por Deloitte. Esto ocurre en junio, en abril de ese mismo año, InPeople fue adquirido por Deloitte. Y por lo tanto, yo quiebro en Just People con pega. Y por lo tanto, súper consciente de que había que cuidar la pega, porque acá se estaba gestando una cosa que no imaginaba de qué tamaño era, desde el punto de vista de las implicancias financieras personales que eso iba a tener. Así que muy detach emocional, desconectado emocionalmente de lo que estaba ocurriendo ahí, con harta conversación con la Fiore increíble, tremendo apoyo en ese proceso. Acá, como te decía, upa chalupa, en las buenas, en las malas, acá jugamos y hay que jugar y cuidando la pega por otro lado. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de el hoyo que teníamos, de lo tremendo que era este hoyo, de lo difícil que iba a ser salir. Empezaron a aparecer, bueno, nos metimos en la ley de quiebra y de reemprendimiento, a entender nada de lo que era eso. Estáis quebrado, que tenéis que salir a contratar abogados, o sea, la cantidad de plata que tuvimos que sacar de los bolsillos de donde fuese. Hacer la quiebra fue una cosa así lógica, todavía no la entiendo. Todavía tal vez no he querido sacarle punta al lápiz, ¿por qué pasó? Nada, hay que jugar, hacer y resolver. Ayúdame a dimensionar el hoyo que quedó con la quiebra, pero también el hoyo personal. O sea, entiendo que perdiste tu casa, departamentos también, o sea, te metiste en un Hay, hoyo hay, grande. hay dos tipos de plata en esto, tres tipos de plata. Nosotros con la Fiore teníamos dinero nuestro ahorrado y pusimos plata. Esa es primera plata. Segunda plata, nos endeudamos para poner más plata. ¿Ya? Entonces, plata mía, plata que era de otro, banco, para poner más plata. Y después cometimos un error absolutamente infantil, que nosotros firmamos como codeudores de las deudas que Just People tenía. Just People, que a esa altura era un emprendimiento facturado del orden de 80 a 100 millones de pesos al mes, o sea, tenía ciertas cosas, ya había generado la capacidad de endeudarse. Entonces, Just People como empresa tenía deudas. Los codeudores de esa deuda fue Patrick y yo. Entonces, cuando esto se rompe, pierdo mi dinero, que yo habíamos puesto con la Fiore ahorrado, perdemos el dinero que habíamos puesto, pero que había sido producto de una deuda adquirida. Se pierde ese dinero, pero me quedé con la deuda, y nos hicimos de la deuda de Just People, porque habíamos firmado como codeudores. Entonces, cuando se produce la quiebra, los acreedores dicen, perfecto, Just People da lo mismo, total, acá hay dos muñecos que son los codeudores, por tanto vamos con ellos. Y todo queda con nosotros. De ahí viene todo o sea, contratar de nuevo abogado. Patrick contrató por su lado, porque él tenía su problema. Yo contraté por mi lado, porque tenía mi problema. Los dos éramos socios en InPeople, los dos éramos socios en Deloitte. La conversábamos mucho, ¿no? Toda la situación, pero cada uno tenía que resolver su propio panizo. Y a partir de ahí, con un abogado, un tremendo amigo, fuimos resolviendo estos procesos poco a poco, tomando decisiones duras con la Fiore de se va a la casa, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque hay que pagar parte de las deudas. Entonces vendimos la casa, pagó, teníamos un par de departamentos, se vendieron, a pagar deuda, un terreno en Matanza. Sí, hoy día veo los precios de los terrenos en Matanza y digo, caramba. Pero bueno, se fue, para eso los compramos alguna vez. Y toda la lógica de la conversación en la casa, a esa altura el Martín todavía no entraba en las conversaciones porque era chico, pero con la Fiore hablábamos. Gracias a Dios fuimos construyendo esos activos y ese patrimonio para cuando dijimos emprendamos y metamos todo, saber de dónde, ¿no? Y éramos tan conscientes de que lo que había que proteger era la familia. Y la familia no es la casa, la familia somos nosotros, en esa época ya éramos 5, la Amanda había nacido el 19 de abril del 2016, y siempre entendimos que las familias éramos nosotros, independiente de dónde estamos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te refugiáis? ¿Dónde encontráis la resiliencia, la energía, la motivación para salir del hoyo? Mira el hoyo y dice, bueno, ¿cómo chucha salgo de acá?
Para mí tiene un nombre, Fiorella Montoya. Me toca. La Fiore, bueno. Sorry, bueno. Me genera una emoción enorme. ¿Y qué te gustaría decirle a tu familia, a la Fiore, por haber estado en ese minuto contigo? Que lo haría de nuevo, una y otra vez. Creo que la aventura ha sido enorme. Creo que las cosas que uno hace, la familia, la Fiore, Martín, la Reni, la Amanda es más chica hoy día, pero la Reni sí, hemos aprendido que no se miden los emprendimientos, las aventuras por los resultados financieros, sino más bien por el amor que uno pone en las cosas. No digo que la plata no sea importante, sin duda hay que trabajarla, hay que aprender de esto y hay que hacerlo bien, y ahí hay tremendos aprendizajes respecto al tema, pero cuando te rodeáis así de gente, o sea, como la Fiore, con mis hijos, uno va a la aventura y aquí hay que creerle al corazón. Ojalá aprendiendo de lo que uno hizo, por lo tanto, para no cometer los errores que cometió, pero jamás congelarse por el susto de no querer hacer, porque pueden salir mal las cuestiones. Y yo creo que así hemos vivido, así seguimos viviendo, así tomo el rol que tengo hoy día acá en Uruguay, de que hay que construir cuestiones, eso sin duda. Ahora, muchos amigos, después, cuando que les ha ido mal en los negocios y se han acercado, Marcel, cuéntame tu experiencia, oye, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Tu pareja. Lo otro, consíguete un buen abogado, un buen contador, hay por miles, pero tu círculo, ese círculo, ¿no es cierto?, que es el que te va a recibir cuando en realidad te quebráis. Porque, nada, no eres de fierro. Esto es una, o sea, acá hay N cuestiones que ocurren. Después hay cuestiones más dolorosas que no tienen que ver con la transaccionalidad, la cantidad de amigos que desaparecen. O, comillas, dejáis de ser exitosos. Y eso también es súper duro. Y los que quedan, ¿no? O sea, acá están los que desaparecen, nunca más te llamaron, ni siquiera te preguntaron cómo estáis, digamos. Y están los que siempre estuvieron ahí, te acompañaron, y hasta el día de hoy siguen estando ahí, por cierto. Pero ahí hay una cuestión, o sea, este fue un lugar muy exitoso. Televisión, libros, publicado, hay un libro publicado en Londres, de las mejores oficinas del mundo, la Mercurio, etcétera. O sea, este era un lugar que convocaba muchas conversaciones, muchas cosas, y el éxito trae a mucha gente por distintas razones. No estoy hablando necesariamente de malas intenciones, sino estoy diciendo de que se producen muchas relaciones en torno a un lugar que tracciona cosas bonitas y cosas buenas, pero cuando desaparece, desaparece gente. Hay de unas y de otras historias. Yo creo que eso, yo creo que hay que rodearse, y creo que Martín, la Renata, la Amanda menos, la Amanda en esta historia juega un tremendo rol, digamos. A pesar de que haber nacido en ese año, ¿no? Juega un rol crucial en la familia. Y la Fiore a una capacidad de resiliencia, pero brutal, brutal. Y una admiración mía a ellos enorme. ¿Cómo creéis que todo ese proceso y ese aprendizaje que no cualquiera vive ni sobrevive te ayuda hoy día a tener, ser el consultor y el emprendedor que eres? O sea, este es un doctorado en experiencia de día a día de cosas que hacer. Yo creo que una primera cosa es ser consciente de las limitaciones que tengo y por lo tanto de tener que rodearme de gente cuando soy capaz de entender dónde tengo vacíos personales, tengo vacíos porque no conozco cosas, porque no sé, porque no tengo experiencia. Yo creo que ahí hay una cosa, aprendí mucho a buscar gente que sea capaz de rebatirme, de desafiarme. Conecté con los coaching, digamos, los coaches, de gente que despeja cosas. Yo creo que hay que rodearse de muy buena gente, de gente que te desafía y hay que estar abierto a que te desafíen, hay que tener mejor escucha, mucha mejor escucha. Yo creo que eso me ha ayudado un montón. A entender la lógica de los emprendimientos también, o sea, tú te metías en un emprendimiento y claro, hay harta emocionalidad porque tenéis ideas y te dibujaron algunas cosas en una bitácora y caminaste por San Francisco, por Nueva York pensando y construyendo, pero finalmente lo bajáis a un emprendimiento que tiene una arista de negocio real y los negocios tienen cuestiones reales. Hoy día hay harta discusión, ¿no es cierto?, con algunos de los unicornios chilenos que crecieron y que lamentablemente se han visto en la necesidad de tener que sacar gente, cerrar oficinas. Eso es real, eso es parte del mundo. Y yo creo que eso, bueno, en esa época tal vez no era tan consciente como sí lo soy hoy día. El otro gran aprendizaje es que un café no se le niega a nadie.
en el sentido de la cantidad de personas que durante y posterior sí estuvieron dispuestas a tomarse un café conmigo. Yo lo agradezco infinito. Y de nuevo, este concepto del café que facilita las conversaciones. Yo he tenido suerte porque quebré con pega, me fue bastante bien en Deloitte, creo yo. Hoy día en EY tengo una buena posición, estoy bien reconocido, tengo un tremendo equipo que me apoya, tremendos jefaturas y liderazgos que me apoyan. Entonces no puedo decir que me ha ido mal, me ha ido bien, estoy contento, pero eso es gracias a mucha gente que ha estado ahí, mucha gente que estuvo dispuesta a. Y cada vez que alguien me pide un café, yo hago lo posible por tomarme el café. Las conversas dejan, todas las conversas dejan, de todas se aprende, por más que uno parezca como el que va a ir a dar el consejo. De todas me llevo consejos. Y yo creo que esa cuestión es notable, es fundamental por lo demás. Oye, para seguir avanzando en tu historia, vendiste In People, no, ¿cómo era? In People, Sí, ¿era? in people, In in People people. a Deloitte, te empleaste de alguna manera, volviste al mundo corporativo. He estado hablando con gente que trabaja contigo y habla muy bien de tu capacidad de liderazgo, de armar equipos, de movilizar, de inspirar, de retener talento. La gente se va contigo para donde tú vayas y te sigue. Cuéntame un poco cuál es la salsa secreta que hay detrás de poder armar buenos equipos que son fieles, que están siempre en alto desempeño. ¿Cuál creéis que es la salsa secreta detrás de eso? Saliendo de cosas que pueden parecer cliché, pero no lo son, digamos, yo creo que el cariño es una cosa. Yo al menos trabajo con gente, creo que el trabajo con gente tiene que ver con desplegar mucho cariño, sobre todo en este negocio, ¿no? Este es un negocio de consultoría donde estáis conversando con tu equipo todo el día. Creo que desde el punto de vista del liderazgo, parte de la cosa que me toca hacer es construir una plataforma para que los demás salgan, para que los demás desarrollen su potencial. Yo creo que creo que he tratado de hacerlo de la manera más honesta posible. Siempre un poco y genuinamente tratando de crear espacios para los demás. Así lo aprendí y creo que así me ha funcionado. Cuando uno hace eso, también te devuelven con mucho cariño y, y con cierto, no quiero hablar de lealtad, es más bien el cariño es lo que me parece. Creo que el convocar y el invitar, o sea, donde más allá de los roles que me toca tener, no tengo verdades, tengo ideas, tengo opiniones. Y todas las opiniones vengan de donde vengan, que no tienen que ver con el cargo, sino más bien con el planteamiento de ideas, tienen que ver más bien con la experiencia que cada uno tiene. Todas las ideas son bienvenidas si se plantean de una buena forma, en el momento adecuado, de la forma adecuada y se canalizan, ¿no es cierto?, para poder converger en negocio finalmente. Yo creo que también entender la vida en la pega, es decir, nadie puede pretender, y acá en esta misma conversa contigo, no puedo no emocionarme, sorry. Entonces yo voy a la pega con el Martín, con la Renata, con la Amanda, con la Fiore, con mis perros, con mi papá, con mi mamá, mi hermano. O sea, son parte de mi vida, esa es mi mochila. Y no estoy dispuesta a sacármela. O sea, me tienen que bancar con la mochila que tengo, porque es lo que tengo. La vida es así, la vida es una. Y por lo tanto no podéis separar la pega de lo que se llama, no, mi vida laboral, mi vida personal. Es tu vida. Y andáis con tu vida todo el día, 24 horas. Siempre andáis con tu. Entender que si la gente tiene hambre, tiene que comer. Si la gente tiene sueño, tiene que dormir. Si la gente tiene un familiar delicado de salud, es ahí donde debe estar. Ahí está su corazón. Y cuando tú construyes eso de una manera adecuada, la gente devuelve con la misma fuerza o más de construir organizaciones, no por los decretos y no por los compliance, sino organizaciones realmente inclusivas. La gente puede opinar libremente de lo que tiene, de sus ideas, y no va a ser castigada porque es hombre, porque es mujer, porque es alto, porque es bajo, porque es flaco, porque tiene una religión, y no hay juicios livianos porque tú eres de un país o de otro. Yo creo que finalmente la gente empieza a entender y a comprometer, y si además ha visto que esa plataforma de desarrollo les ha funcionado, han podido crecer y yo he podido crecer, no hay muchas razones para querer dejar ese espacio. Si quería armar otra cosa, probablemente es vamos juntos. Y así. Entonces, claro, hay un grupo de socios míos acá, no sé, el Pato Cristi, la Daniela Savera, hoy día son socios de Iguay, tremendos socios de Iguay, con quienes hemos venido trabajando, yo diría, a esta altura, 20 años, 17 años. Vantas, People, Deloitte, igual. Y ninguno amarrado, es porque, bueno, acá se nos ha dado una comunión, se nos ha dado una manera de hacer empresa, una manera de hacer organización que funciona, que nos permite tener la vida en esto, desarrollarnos, sentirnos que lo hacemos bien, sentirnos un poquito, comillas, exitosos en algunas cosas y también un espacio de aprendizaje que cuando la embarro o derechamente la cago, también es parte de la vida cagarla y aprender y pedir perdón. Y bueno, vamos de nuevo.
Yo no creo que es ese. Yo creo que obviamente está la honestidad de por medio, la integridad de por medio y esas cosas sin duda. Y creo que hay que trabajar. Esa es la otra. Cuando tienes pega, hay que trabajar y se trabaja, se construye en línea de crédito, hay que tomar café, tener conversaciones, meterle harta hora. Y se le mete más horas al sistema. Pero son buenas horas. Al final, mi papá me decía, mi mamá alguna vez, mira, ¿cachai el Chino Ríos? Sí. ¿Le gustará el tenis? Sí. Y además es bueno en el tenis. O sea, además, su vida laboral es lo que le gusta hacer. O sea, ese gallo nunca trabaja. En ese concepto de la dualidad del trabajo. Si así lo que te gusta y estás más bien apasionado y tenés los espacios y tenés la suerte de estar con un equipo que te da una plataforma para realizarte en lo que tú querís y tú ejerces ese mismo liderazgo para con los tuyos, entonces al final nunca estáis trabajando. Mira, tengo 2 o 3 temas. ¿Cuál está más choro? El primero es como a una persona que quiere como dedicarse a la consultoría, como empaquetarle como qué debería estar haciendo. Otra opción es dedicarnos a hablar de los desafíos de EY, viene la inteligencia artificial, eso como decís tú, baja un montón las barreras del acceso al conocimiento y la inmediatez de todo, cambia el rol del consultor, o al menos se reconfigura, que también es un tema interesante, o algún otro que tú queráis tocar. ¿Qué te llama más? De lo primero que mencionaste, déjame decir dos palabras y que bueno, al segundo que es de este vuelo, digamos, es enorme. La consultoría en general, cuando uno es consultor, tiene dos cosas que le ofrece a un cliente. Tu conocimiento y tu experiencia. Entonces, cuando tú preguntas qué debería estar haciendo, dos cosas. O estáis estudiando o estáis haciendo cosas para tener experiencia. Yo a mis consultores, en general, gerente, lo que fuese, le digo, un consultor no es más que una persona que tiene conocimiento, estudió cosas y experiencia, hizo cosas y los pone al servicio de un tercero, un cliente. Cuando somos equipo, nosotros dos, es tu conocimiento más tu experiencia, junto con mi conocimiento, mi experiencia, la empaquetamos de alguna manera y la ponemos al servicio de un. Ergo, un consultor puede hacer solo dos cosas. Está estudiando, está haciendo cosas para aprender. Si no estáis haciendo una de las dos, tenéis un tremendo problema. Y lo digo así porque estudiar, cuando digo estudiar no me refiero al tema formal, si muchos fueron a la universidad o a los institutos, bien. Pero eso sigue, o sea, sigue y tenéis que meterte y están pasando cosas. Y hoy día la cantidad de acceso a conocimiento que hay es brutal. Igual nos da a todos los empleados del mundo, más que me equivoque en esto, pero creo que no, acceso a poder hacer unas maestrías, magíster, gratis. ¿Cuánta gente estará tomando eso? Yo creo que hay tanta posibilidad de estudio. Y te pongo el caso de magíster real, más una cantidad de cursos, de la infinidad de cursos que yo tengo acceso a través de un clic, de altísimo nivel. ¿Cuánta gente realmente tiene el hambre y se da el tiempo y tiene la conciencia de que tiene que seguir estudiando? Y si no estáis estudiando, entonces estáis haciendo, porque ahí es donde acumuláis experiencia. Estáis caminando en las calles, estáis hablando con clientes, si trabajáis en retail te estáis yendo a las tiendas para entenderlas, si trabajáis en temas de e-commerce y de los shoppers, estáis te estáis subiendo a los Uber, hablando con los choferes, estáis tratando de entender lo que pasa, pero es acumulando experiencia y hablando con mucha gente, porque así te asís de la experiencia de otros. ¿Ah? Poco esta conversa es traspasar un poquito algo de lo que he vivido a quien quiera escuchar y quien está escuchando. Una cosa a la otra. Y yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Y creo que eso es un consultor. Alguien que va haciéndose el contenido. Oye, Después viene una serie de sofisticaciones al respecto, pero a la base yo creo que está eso. el cliente cuando sale a buscar un consultor, usualmente viene con un problema que no tiene claro cuál es, o trae un dolor o algo y toca como ir a entender si ese es realmente el problema que hay que atender o hay que ir río arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese proceso? Yo lo parafraseo de otra manera, ¿no? No estoy diciendo que sea distinto a lo que tú decís, pero yo creo que un cliente, entiendas, es una persona con nombre y apellido. No es una empresa, es un alguien, un ella o un él que no tiene un problema, tiene una tensión. Puede estar muy tensionado, tampoco tensión, pero es una tensión. Y esa tensión está provocada porque alguien le dijo que tenía que resolver algo, porque efectivamente tiene un problema, por lo que sea, pero el problema provoca una tensión. Entonces lo que tiene es una tensión. Entonces, ese ejecutivo o ejecutiva o quien sea que tiene esa tensión necesita apoyo de cómo resolver. Y ahí se dan muchas cosas. Oye, necesito hacerlo con mi equipo, pero en realidad tengo que presentárselo bien arriba. Y es más arriba, mejor voy con una compañía, un consultor, que tiene buena chapa, porque tiene un prestigio, igual, prestigio. Y por lo tanto, la recomendación, la solución, viene dada por una firma que tiene un prestigio global, que se lo ha
ganado mucho, igual se la ha ganado a través de décadas de años, y por lo tanto tiene mucho más peso de credibilidad. Hay otras razones por las cuales, oye, tengo este tema, más o menos estoy tensionado, sé que lo puedo resolver, no tengo el equipo, las manos. Voy y busco gente que me... Y después hay otros que no tengo el conocimiento, no tengo las relaciones, no sé cómo. Y ahí va una consultora, va igual, y a través del conjunto, no sé, de las 2000 almas que tenemos acá, o de los miles que somos en Latinoamérica, nos juntamos los conocimientos y experiencias de toda esta gente, las empaquetamos en algo que llamamos proyectos y las ponemos al servicio de esta persona que tiene atención. O sea, hay muchas razones por las cuales alguien sale con... Pero finalmente, ¿por qué me voy al concepto de tensión? Es porque finalmente esa persona tiene que tener la confianza de que me lo vaya a resolver. Hablé con Javier, se me resuelve la tensión. ¿Por qué? Porque confío en Javier. Y sé que Javier va a hacer todo lo que puede hacer dentro de EY, en su red, para resolverme mi problema. Entonces, descanso mi tensión, patuamente te traspaso mi tensión a ti, que tú me lo vayas a resolver. Y después juntos vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso lo llevo a atención porque lo quiero relacionar con confianza. La consultoría que nosotros hacemos son relaciones de confianza. Y la confianza hay que ganarla, tiene prestigio, tiene credibilidad, tiene walk the talk, digamos, hay que ser coherente, hay que ser íntegro, una serie de cosas, y por lo tanto hay que establecer esos espacios. Y la confianza requiere mucho pasilleo, mucho café, 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 para que nos vayamos conociendo tú y yo, de manera tal de que puedas confiar y por lo tanto puedas descansar esa atención que tienes en mí, porque yo me hago cargo, soy accountable de traer las soluciones para lo que tú quieres. Esa es un poco la relación que se da. Después viene la técnica. La técnica de gente que sabe martillar lo que hay que martillar. Eso te iba a preguntar. Uno no ven, porque te están comprando no porque tú tienes la solución. Sí, te compran porque crees que tú vas a resolver y encontrar la solución. ¿Cómo es esa Yo diferencia? creo que son las dos cosas y depende mucho del tipo de proyecto, pero finalmente, primero te compran porque confían en que tú puedes resolver lo que están pidiendo. Pero hay un tema de confianza, ¿eh? Sea muy técnico, sea muchas ideas, sea te están comprando una idea de innovación, o están construyendo la implementación de un sistema, cosas más objetivas o menos objetivas, pero finalmente alguien confía en que tú me lo puedes resolver. Y por lo tanto te compran eso. Y eso se estructura de cierta forma, ¿no es cierto? Que tiene plazos que tienen que ser coherentes, que tiene un método que tiene que ser bien hilado y coherente, que tú le decís, oye, va a participar un conjunto de profesionales que tú confías y ves que realmente tienen la experiencia y el conocimiento porque lo han hecho en otro lado, porque han estudiado, porque tienen ciertas referencias. Tú presentas referencias de, oye, esto lo he hecho 4 o 5 veces o más veces, y por lo tanto pongo ese conocimiento sin obviamente alterar los temas de confidencialidad, porque está al centro de nuestro negocio, pero lo pones a disposición, ¿no es cierto?, esa experiencia del resto. Y además convocas de la manera adecuada. O sea, los clientes quieren ser convocados, quieren ser parte de la resolución del problema. Algunos muy hands-on y otros un poquito de atrás, pero todos quieren ser parte, todos quieren saber si estáis resolviendo la atención que te traspasé, mi problema. Y por lo tanto se Eso te iba involucran a de una u preguntar otra también, manera. ¿cómo se gestionan los problemas de agencia? En el fondo te están pidiendo o conocimiento o talento, ¿no es cierto?, para resolver el problema y tú tenés que ir adentro de la organización a resolvérselo, ¿no es cierto?, involucrarte de alguna manera. ¿Cómo haces para que esos problemas de agencia se reduzcan lo más posible? Bueno, ahí hay oficio, ¿no? La consultoría tiene harto de oficio de haber hecho varias veces, de haberte tropezado 1500 veces, de haberla cagado 140 veces, de haber tenido jefes, ¿no es cierto?, que te enseñaron que por ahí no va. ¿Ah? Pero en el fondo es como pasillar. Pasillar me refiero a cómo moverse dentro de otra organización. Probablemente me puede ser más fácil moverme dentro de Iguay porque conozco a la Maca, que es mi jefa, conozco a mis socios, vivo acá, tengo tarjeta para entrar en todos los pisos sin problema. Pero ¿cómo lo hago cuando voy a un cliente, sea cual sea? ¿Cómo pasilleo ahí? ¿Cómo voy construyendo esa red, digamos, que de alguna manera empieza a ser súper virtuosa a poder desarrollar el proyecto en ese cliente conmigo? Yo creo que eso te lo da el oficio, te lo da el haber pasillado muchas veces, te lo da el haber estado con alguien que ya había aprendido y por lo tanto y tuvo esta disposición a enseñar. Hablábamos hace un rato atrás, ¿no es cierto?, de que la consultoría en general es bien generosa entre los consultores. Hay harto de enseñanza, de los más viejos le enseñamos a los más jóvenes. Y así aprendemos, o sea, aprendemos del otro. Y creo que eso es súper virtuoso. No conozco otras recetas. Después, obviamente, uno puede estudiar y puede estudiar de las políticas organizacionales, puede estudiar de las gobernanzas organizacionales, puede estudiar de los sellos de liderazgo. Pero al final tenéis que pasillar, encontrarte, tocar las puertas. Hoy día que el mundo del trabajo virtual y remoto está súper presente, entonces
Antes para mí era un huevo de oro el tener la tarjeta de acceso al cliente, porque llegaba, no tenía que agendar reuniones con nadie, entonces entraba como si fuese a mi oficina y me pasillaba solo. Hoy día es más difícil tener la tarjeta que te abre todas las puertas en ese cliente porque hay que ir más agendado. Antes yo vendía un proyecto y le decía al cliente, ya, pero necesito una oficina para mis consultores. Y me pasaba a una oficina donde ahí están los consultores de EY trabajando. Yo literalmente de mi casa me iba al cliente, tenía tarjeta, entraba y vivía ahí y pasillaba. Hoy día, en general, post pandemia, el uso de los metros cuadrados se ha eficientado y por lo tanto, pásame una oficina y no, ni joder, no te paso, no tengo ni para mí, te voy a pasar una a ti. Bueno. Entonces, ¿sabes qué más? Ven para acá, tenemos la reunión y después te vas, y te vas, no sé, ve tú donde es la reunión, que igual te pase una. Ya ese pasilleo no se da tan fácil y por lo tanto hay que ver de qué manera vais encontrando esa forma de pasillar y encontrarte con la gente, el walk the hall que le llamaban consultoría, deja mucha conversación. Antes era fácil, vais a un cliente y te pasilláis y te cruzáis con un ejecutivo. Puta, Marcel, qué bueno que te veo. Hoy día el puta, qué bueno que te veo no existe. Él tiene que hacer un acto directo de whatsappearme, de mandarme el teléfono. Ah, porque no tengo el teléfono. Bueno, ya es más chavado. Antes te pasilláis y te encontráis. Yo creo que esa es una cuestión que hoy día ha hecho un poquito más complejo. Amén que las generaciones más jóvenes les gusta más lo virtual que lo presencial. Hay algo que todavía se debate post pandemia en el mundo de las empresas de si este péndulo dónde va a caer, ¿no? Más en lo presencial, como era antes pre-pandemia, o va a caer ahí en la mitad del 2x3, del 3x2 y esas cosas que viven muchos. Oye, y lo otro, ¿cómo se logra que, porque ya, te contratan para resolver el problema, tú conceptualizaste el problema, bueno, encontraste más o menos la solución, pero tenéis que lograr que la empresa absorba la solución para que no dependa de tu equipo ni de ti, o que absorba tu equipo también, no sé cómo funciona, pero Acá lo conecto a la segunda ¿cómo lo pregunta lográis? respecto de EY, ¿no? O sea, nosotros tenemos la suerte en EY de ser una compañía grande y que tiene múltiples servicios. O sea, los problemas no son univariables en general, los problemas de negocio son multivariables. Oye, quiero ser más eficiente, ya, pero eso lo hay que mezclar con legislación laboral. Oye, si nos ordenamos de otra manera, te tocáis con temas tributarios, con temas legales. Ya, pero para esto necesitáis tecnología. Entonces, nosotros en EY tenemos la suerte de tener múltiples capacidades desde cosas como sostenibilidad, temas tributarios, temas legales laborales y una infinidad de temáticas propias de los negocios, supply chain, operaciones, comercial, finanzas, etcétera, digamos. Y por lo tanto, cuando los problemas de negocio, de transformaciones de negocio son multivariables, tenemos la posibilidad de tirar la red interna para llegar con soluciones un poquito más integradas y además asesorar a los clientes desde una perspectiva bien integrada. Parte de esto que te digo es un desafío para nosotros. No estoy diciendo que siempre vamos todos achaclonados. A veces internamente también tenemos que convocarnos. Marcel, no tengo tiempo. Ya ven si voy, cómo vamos. O sea, somos personas, son organizaciones grandes, no nos conocemos los 2000. Entonces, acá también hay un ejercicio interno que hacer para que esta asesoría integral se dé. No es un dato, no es not for granted, digamos. Pero creo que esa es una tremenda espalda y capacidad que nosotros tenemos en Iguay. Lo tienen otros también, no estoy diciendo que otros no tengan. Y el ser globales. Hoy día, en un mundo complejo con el que tenemos, ser globales significa que tengo el alcance de un par de teclas de computador, de conectar con algún otro consultor o consultora que está en alguna otra parte que seguramente ha tocado algo de este problema y por lo tanto podemos debatir situaciones. Tengo un cliente que estamos conversando unas cuestiones de supply chain, digamos, de planificación en la logística. Y nada, y llamo a un gallo que conocí el otro día que vive en Washington, es latino, pero vive allá. Ah, no te preocupes, yo conocí a otro que está en Brasil, los conecto y armó una reunión. Pero eso me costó 2 clics y lo armamos en, no sé, 40 minutos. Y eso me nutre y nos nutre para poder poner todo eso a disposición de los clientes. Yo creo que ahí hay una cuestión que es súper virtuosa en la medida que somos generosos, en la medida que entendemos que los problemas de negocio son multivariables y que los clientes necesitan resolver problemas. No mi problema funcional que yo veo este tema, ¿no? Sino más bien mi problema de negocio. Y lo otro es que la consultoría como la que hacemos nosotros, déjame llamarlo de más sofisticada, de consultoras más grandes, que atendemos clientes grandes, cada vez más estamos obligados a saber de la industria. Si yo soy una empresa minera y usted va a venir a hablar conmigo, ojalá sepa de minería.
Si yo soy banco y te voy a ver a asesorarme a mí en materias del banco, ojalá sepas de banca, de la industria, de cómo funcionan los bancos. Y por lo tanto, las grandes consultoras como nosotros hemos ido desarrollando capacidades y competencias profundas en industria, gente que de verdad sabe del negocio en cuestión y lo complementa con gente que tiene la técnica más bien transversal. Y ahí se produce una cuestión chula. Yo creo que esos son tremendos desafíos y tú lo mencionaste hace un ratito con la pregunta de cómo la inteligencia artificial generativa y la tecnología irrumpen esto. Hoy día está a disposición tanto de los clientes como de nosotros. Y hoy día está democratizado el acceso a esas cosas, tanto para nosotros como a los clientes. Cuando te comentaba al inicio de mi carrera, yo tenía acceso a cosas que el cliente no tenía acceso y no iba a tener. Yo viajaba más que los clientes. Iba a más seminarios en Estados Unidos, otro lado, que los clientes. Y tenía una red que el cliente no tenía en su compra. Hoy día eso no es cierto. Hoy día se mete y tú me decís metodología para la inmortalidad del cangrejo en Google y te aparecen 40.000 cosas. Entonces está todo muy democratizado y está todo muy al acceso de. Por lo tanto, ayer lo conversaba con Pato Cofré, uno de mis socios acá, y él me dice que yo me quedo corto con lo que te digo. Marcel, te quedaste corto. Lo encontré genial porque recontra me desafió y estoy pegado con esto. Yo le decía que la inteligencia artificial, el GenAI, lo que hizo fue levantar la línea base. Yo tengo que trabajar de aquí para allá. Antes era acá y ahora como que me exigió más. Es como cuando las notas del colegio, oye, se aprueba con 4, no compadre, ahora se aprueba con 5,5. Como que te levantaron a la base y él me dice que no es así. Es porque esa línea base es continuamente para arriba. Me cagó, porque yo se lo describí como una cosa más bien estática. Y él me lo generó como una cuestión absolutamente dinámica de que crece esa demanda y por lo tanto, ¿cómo le gano yo a esa disponibilidad y cómo empiezo a hacer, cómo asesoro, ¿no? Asesoro en cuestiones que complemento el acceso que tiene el cliente a esa tecnología. Tremendamente desafiante hoy día. Yo creo que, y lo conversamos anoche, se va a reconfigurar lo que entendemos hoy día por consultoría en un corto plazo. Absolutamente. Se va a reconfigurar completo. Ya se nos reconfigura desde el punto de vista geográfico, ¿no? Antes se hacía local y tenía que estar acá y mi equipo tenía que estar aquí. ¿Por qué? Si con un computador e internet, tú estás sentado en Brasil, yo estoy sentado en Santiago, la conversa fluye. Si quisiéramos trabajar, bueno, ponemos una aplicación de trabajo colaborativo, los dos podríamos estar trabajando sobre una pizarra, rayando y qué sé yo, o sea, y todo bien, y funciona. Eso ya son tremendos desafíos, por lo tanto los equipos empiezan a ser multiculturales, multigeográficos, desde el tema, voy a contratar a alguien, ¿por qué lo tengo que contratar en Chile? Si lo puedo contratar en alguna oficina en otro lado donde hay más profundidad de talento. Y esas cuestiones te reconfiguran. Nosotros, como EY Consultoría en la región, ¿debemos desarrollar las capacidades, las mismas capacidades en todos los países o no? ¿O podemos configurar algunas capacidades en unos países, otras capacidades en otros, y aprender a articularnos de otra manera? Yo creo que para allá vamos, absolutamente. Para allá van. Y se va a reconfigurar el negocio de la consultoría de manera bien, bien fuerte. Se viene un mundo entretenido, cambiando. Más rápido va a cambiar que lo que ha cambiado los últimos 10 años. Ya ha cambiado rápido. Que estar ahí. Y cada vez que le ponemos una fecha a los cambios, siempre los cambios llegan antes. Mm. Y también llegan de un lugar que nunca te lo imaginas. O sea, no llegan, no son lineales, no vienen necesariamente de tu competencia, aparecen de otros lados. O sea, hoy día los bancos compiten con Google o con Mercado Libre, ¿cierto? O sea, ya la competencia tiene un concepto absolutamente amplio. El retail, el supermercado de la esquina, no compite con el supermercado de la otra esquina solamente. Es bastante más amplio. En el caso nuestro también. Oye, Marcel, para ir cerrando, ¿cuándo te tiene que llamar el emprendedor, el empresario que te está viendo? ¿Cuándo pone idea de pegar el teléfono? Oye, Marcel, ¿sabes qué necesito ayuda? ¿Cuál es el momento, el tipo de problema que ustedes son expertos en, o tú particularmente, porque White tiene altas capacidades, pero tú? Cuando sienta que tiene que llamarnos, o sea, yo creo que no tiene que ponerse trabas al llamado, de nuevo, o sea, los cafés, todos los cafetes. Nunca es mal momento para llamar y pedir ayuda o pimponear cosas. Oye, estoy 100% seguro de esto. Bueno, llama igual porque alguien te puede dar una óptica distinta. Oye, no sé, bueno, llama porque podemos construir. Oye, a lo mejor Marcel, por mí, no cacha de eso. Bueno, no importa, pero a lo mejor conozco a alguien que sí cacha. O sea, el mundo es de redes. El mundo es de redes. Los ecosistemas funcionan. Palabra más sofisticada, pero redes. ¿Cuándo llamar? Cuando queráis llamar. ¿Cuándo voy a estar disponible? Cuando me llaméis. Lo otro es un problema de agenda. Hoy estoy de viaje, juntémonos. Obvio, es un problema de agenda. Pero hay que perder el miedo a llamar, a preguntar.
puta, este bueno no lo conozco, ¿dónde se llama? Ya, LinkedIn. Oye, ¿vamos a tomar un café? La cantidad de cafés entretenidos que me he tomado, gente que me ha contactado, que no tengo idea de dónde llegaron, a enorme, weón. Y lo mucho que yo he aprendido de esos cafés. A mí a veces me cuesta, soy más viejo, me cuesta ese llamado frío, esa conversa. Pero también a veces me ha atrevido, oye, mira, soy tal, me presento, tal, podríamos tomar un café para hablar de la inmortalidad del cangrejo. Y en una de esas, weón, te dice, sí. Y si me dijo que no, estoy exactamente igual como un minuto antes de que llamara. Pero no pasa nada. ¿Sabes? Hay que atreverse a construir redes. Lo que sí, tal vez el mensaje, es que si estáis buscando que gente se disponibilice a tomar café contigo, disponibilízate a tomar café con otros. Esa es la magia de este web. ¿Sí? Dice, en general, estamos llenos de personas, está lleno de personas con una tremenda disposición a juntarse, a conversar, a compartir ideas, a traspasar experiencias, a dedicarle parte del tiempo que es finito, que nadie te lo devuelve en pro simplemente de una buena conversa. Yo diría que está lleno de eso, de esa gente. Oye, ¿dónde te ubica la gente? ¿Dónde me ubica? mvillegascarrazola@gmail.com, directo, mail. LinkedIn, Marcel Villegas, es fácil. Yo creo que esa es la manera más sencilla. Y escriban a Brutales, a Javier Bazán, porque tiene mi teléfono, bueno, pues escribir. Así que nada, súper disponible. Igual, que metí a igual y está mi foto y también está mi mail ahí, así que es re fácil encontrarme también. O sea, me googleáis y aparezco. Con buenas cosas, por suerte. Me auto-googleo de vez en cuando para saber que no haya ninguna brutalidad. Tremendamente agradecido por esta conversa, llena de aprendizaje. Soy un gallo que ha pasado por varias, por éxitos con tu primera consultora, éxito y fracaso doloroso con Just People, la resiliencia para seguir, los aprendizajes de cómo seguir. No es fácil dar ese salto de vuelta, increíble. La cantidad de gente con la que hay trabajado, la experiencia que hay acumulado, puta, increíble. Así que agradecidísimo de este espacio, de que nos hayáis podido compartir tu historia. Los que estén interesados en apoyarse en Iguay o en Marcel, ahí está, hay que llamarlo. Así que eso, realmente inspiradora tu historia. Estoy seguro que a muchos les va a ayudar conocerla para inspirarse. Así que te dejo con la última pregunta. Si hay una persona que está en un momento difícil de su empresa, de su emprendimiento, ¿cuál sería el único consejo que le daría? Puta, un solo consejo. Yo soy bueno para romper las reglas, así que yo probablemente voy a ir a más de uno, pero cortito. Sé honesto consigo mismo. Trampa, no te hagáis trampa en el espejo, porque el espejo pasa cuentas muy duras. No hay que hacerse trampas, hay que ser honesto. Lo segundo, ¿en quién te apoyas? Si estás con pareja, en tu pareja. Si es tu padre, madre, familia, tu familia. Si es un amigo, amiga, si es tu socio, tu socio. Pero apóyate. O sea, acá no somos de fierro. No es one man show. Esta cuestión requiere resiliencia. Y uno, claro, la resiliencia se dice, es pararse después que uno se cae. Pero muchos de nosotros nos hemos caído muchas veces, pero siempre nos hemos apoyado porque alguien te tendió la mano. Porque alguien te ayudó a parar. Alguien te limpió la herida, alguien te prestó un parche curita, te pasó agua, lo que sea, te hizo un cariño, eso. Yo diría que ahí va. No hay que comérsela solo. Y lo otro, se lo digo al Martín, a la Renata también, ahora que ha crecido, siempre ser en el espejo a lo hecho pecho. Liderar y hacer cosas implica estar dispuesto a las responsabilidades que eso conlleva y a pagar los costos de ese liderazgo, de hacer cosas disruptivas, de hacer cosas nuevas, de emprender que requiere un coraje enorme, pero tenéis que estar súper dispuesto a pagar los costos que eso implica. Ergo, a lo hecho, pecho. No hay otra manera. Oye, Javier, antes de que me corté, muchísimas gracias por esta conversa. Creo que el flashback a mi vida ha sido extraordinario. Me voy yo con mucho aprendizaje de esta conversa. Así que nada, infinitas gracias. Honrado de La estar otra acá. conversa va a tener que ser con una cervecita o un whisky. Ya, pues, cuando llegue por estas partes del mundo. Ya, pues, Cariño Marcel, en casa, compadre. Te dejo un abrazote agradecido por enorme. tu tiempo. Cariño a la Te Fiore y a la pasaste. familia. Un abrazote. Cuídate mucho. Cariño en la cata. Chao, Chao. queridos. Bueno, queridos, gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayan aprovechado esta conversación. Antes de irte, porfa, cuéntame en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. De tal manera que valga la pena todo el esfuerzo trabajando con este calor. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.